este hombre llamado Carlos dice que vive con su mujer y un pequeño hijo adoptado. Pero a su vez él comenta que ellos tienen 4 hijos propios, ¿no? Hijos biológicos también. O sea que están Carl y su esposa, su hijo adoptivo, y a su vez ellos tienen 4 hijos, ¿no? De entre 26 y 33 años que ya hacen vida independiente. Y que anteriormente también tenían 3 niñas, ¿sí?, que habían adoptado de la misma edad que sus hijos biológicos, y que el hijo adoptivo que ahora vivía con ellos, ¿no?, era hijo de una de esas hijas, ¿sí?, de una de esas hijas, una de estas hijas, de las 3 que ellos habían adoptado, había sido el hijo. Carl, su profesión, digamos, su trabajo, era ser pastor. Pastor protestante, es de una religión, ¿no? Y él trabajaba con niños y adolescentes minusválidos y con las familias de ellos. Que se daba cuenta que su trabajo con estas familias y los niños le quedaba corto, y que de alguna manera veía, ¿no?, a esos adolescentes minusválidos con los que él trabajaba, y a las personas que vivían con ellos, ¿no?, en relaciones difíciles. Y ahora notaba que prácticamente no tenía sentido querer ayudar a un niño sin que al mismo tiempo él pudiera trabajar también con su familia y que esta familia sea igualmente consciente del problema. Y resulta que al narrarle esa situación, voy a poner así para que me vean, porque si no me van a ver nada más que los vínculos, ¿no? Le narra toda esta situación, y lo primero que Bert Hellinger le dice es que lo que tenía que hacer era anular esa adopción, ¿no? Entonces él se pregunta, ¿cómo anularla? Sí, le dice, tenés que anularla. Y Carl le dice, no me lo puedo ni imaginar eso. Y Hellinger le dice que él no tiene ningún derecho, que la adopción es una empresa peligrosa, y el que se involucre en ella sin ningún motivo apremiante, lo paga muy caro después, sacrificando a un hijo propio o a su pareja como compensación. Y pregunta Bert Hellinger, ¿quién de ustedes dos, ¿no?, vamos a poner de vuelta acá, quién de ustedes dos, o sea, si él o la mujer, querían esa adopción? Y Carl le dice que la adopción la quisieron entre los dos. Luego le pregunta por qué ese niño no está con ella, o sea, con su madre. Y Carl lo que le dice es que la madre vino con el niño de 4 meses, un día, ¿no?, y se lo dejó como en régimen de acogida, ¿no?, que se llama así, de adopción, porque ella quería vivir con un grupo de amigos. Entonces, esta chica un día viene, deja al niño así, lo deja acá con ellos y se va, la mamá, que había sido hija adoptiva también de este matrimonio. Dice Hellinger, el régimen de acogida está bien, pero la adopción va demasiado lejos. Sobrepasa con mucho aquello que el niño necesita. O sea, acoger a un niño en tu hogar parece ser que está bien, pero que la adopción va más allá, ¿no? Porque cuando se adopta, se corta el vínculo de este niño con sus padres, ¿no? Bueno, Carl le dice, no entiendo lo que me estás diciendo, porque la relación con su madre biológica sigue siendo exactamente la misma de antes. O sea, como que ese niño no dejó de relacionarse con su madre, dice Carl. Y Hellinger le dice, la relación del niño con su madre biológica ya no es la misma de antes. Y eso es lo grave.
Porque claro, la madre al dejarlo en régimen de acogida con estas dos personas, es como que ya, ¿no? Se le quita sus derechos y su responsabilidad, ¿no? No solo a la madre, porque obviamente este niño, ¿de dónde nació? De una madre y un padre, no nació de la madre sola, ¿no? Bien. Entonces pregunta por el padre Hellinger, o sea, de este niño de que estamos hablando aquí. Y Carl le dice, Carl, recuerden que este es Carl, que el padre es turco y está casado en segundas nupcias con una mujer turca, que tiene más hijos con ella y que ha abandonado la relación con este niño. Entonces vamos a suponer que este, ¿no?, es el padre de este niño, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, como que ellos, como los padres del niño, están alejados del niño, ¿no? Y pregunta a Hellinger, ¿por qué el hijo no puede ir con su padre? ¿Tienes miedo de que se haga musulmán? Deberías hacerlo. Él debería hacerlo. Este niño, le dice Hellinger, que lo que debería hacer es ir con su padre, ¿no? Eso es lo que sugiere él. Sería lo que corresponde. Y Carl dice, no habría ningún tipo de problema si lo hiciera. Y Hellinger le dice, es el mejor lugar para él. Tiene que ir con su padre. Carl dice, bueno, yo eso lo tengo que pensar. Y Hellinger le pregunta, ¿sabes lo que ocurre con eso de tener que pensarlo? Es como lo de aquel cura que después de unos ejercicios espirituales decía, maldita sea, después de los ejercicios siempre necesito unas 6 semanas para volver a ser el mismo de antes. Fíjense en que en este caso que él plantea de la adopción, la importancia que le da Hellinger, ¿no?, a que el niño, si no puede estar con su madre, porque esta, como digamos que lo abandonó, medio así como que se desligó de sus responsabilidades, ¿no?, tendría que estar con su padre. Y que parece ser que el tema de la religión y de que este hombre también se volvió a casar y todo, era lo que había hecho considerar acá este Carl, que era pastor protestante, que no era conveniente que el niño esté con su padre, pero parece ser que sí, que lo que convenía acá que era que el niño esté con su padre. Todo grupo dispone de una jerarquía que resulta del momento en que cada uno se inicia su pertenencia al grupo. Quien entró en un grupo antes tiene prioridad sobre aquel que vino después, ¿no? Y esto se aplica en todo, en los sistemas familiares y en las organizaciones empresariales también. Vamos a ver la jerarquía en el seno de la familia. Esto lo explica bien claro Hellinger y es muy importante comprenderlo. Cada vez que en una familia hay procesos trágicos, vieron que en muchas familias suceden cosas trágicas, ¿no? Accidentes, muertes tempranas, enfermedades repentinas, bueno, de todas las cosas que suceden en los sistemas. Entonces ahora vamos a hablar de este asunto de la jerarquía y ver por qué suceden estos accidentes en los sistemas, qué es lo que ocurre. ¿Por qué ocurren estos procesos trágicos en las familias? Es porque un miembro pospuesto atenta contra el orden de origen. O sea, vamos a suponer que estos serían los primeros, los padres. Este sería el miembro pospuesto, o sea, el que viene después, por eso es pospuesto, atenta contra este orden. O sea, en vez de ubicarse aquí, dentro de su sistema, se ubica aquí, por ejemplo, detrás de los padres, o al lado de la madre, o al lado del padre. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos esto, no? Cuando me ubico antes que mis padres, en este caso estamos con los padres, puse los padres por lo más común, ¿no? Me estoy arrogando un derecho que propiamente sería de un integrante antepuesto. Aunque en muchos casos se trata de una arrogación objetiva y no subjetiva. Vamos a hacer un ejemplo. El caso de un hijo que intenta expiar una culpa en lugar de sus padres, que es muy común esto, ¿no? Que los hijos
carguen la culpa de sus padres. Entonces como que están ellos como sosteniendo a los padres. Voy a abrir un poco más así para que se vea mejor. Se ponen ahí o aquí, por ejemplo, también. Como que ellos, este hijo en este caso, se arroga el derecho, ¿no?, de ser como más que los padres. O sea, su lugar sería este, pero se pone antes, se siente más grande que los padres y quiere salvar a sus padres de su culpa. Es muy normal, aunque a ustedes les parezca raro, es a nivel inconsciente que sucede esto, ¿no? Obviamente. Pero el hijo no se da cuenta de esto. Esto ocurre, o sea, cuando constelamos lo vemos, obviamente, pero si no hago una constelación no me doy cuenta. Y esto está moviéndose en el campo sistémico, en el campo familiar a nivel inconsciente. Este hijo no lo está haciendo porque sea malo, porque es a nivel inconsciente, lo está haciendo por amor. Ya sabemos que esto se llama amor ciego, ¿no? Entonces no escucha ninguna voz en su conciencia que le advierta de este peligro. Él no se da cuenta. Esta dice que es el modelo, ese gran modelo de los héroes, de las tragedias, ¿no? Que están ciegos al pensar que ellos hacen algo bueno y grande. Porque este asunto de creerme especial aquí en el mundo, bueno, es muy normal, ¿no? Bien. A pesar de todo, esta convicción no lo protege de su ruina. O sea, por mucho que él se crea y esté convencido de que él está siendo el héroe, que está salvando a todos, en este caso, bueno, a los padres, ¿no? Y que está haciendo algo bueno y grande, no se da cuenta, ¿no?, que eso no lo va a proteger de nada, de la propia ruina. Alegar la buena intención, que es lo normal también. Yo lo hago porque yo soy bueno, tengo buenas intenciones. O buena conciencia, le llama Hellinger también. No va a variar el resultado de las consecuencias. Por mucho que yo diga, pero yo tengo buenas intenciones, yo lo hago porque los amo a mis padres, porque soy buenecito y no sé qué sé yo, que todo lo que diga, eso no me va a salvar de las consecuencias de lo posterior que va a venir en mi sistema. Mientras yo siga ocupando este lugar. Estamos hablando en este caso que hay un solo hijo, ¿no? Bien. Pero este niño no se puede defender de esa arrogación, porque está impulsado por un amor ciego con las mejores intenciones. De adulto, solo de adulto, va a llegar a comprender la situación real y se va a poder librar de las ataduras y va a poder retirarse al lugar que le corresponde. Por eso es tan importante estos movimientos que hace el alma, ¿no? Donde yo me sitúo en el lugar dentro de mi sistema que a mí me corresponde. Me dejo de arrogarme cosas que no me corresponden. Entonces, le resulta difícil al niño retirarse de esta posición. Porque de repente, cuando yo estoy aquí, miren qué fácil que es, yo me siento grande. Pero cuando yo me pongo aquí, me siento pequeño. Y hacer este movimiento de verme grande y ahora pequeño es un gran movimiento del alma, que trae muchos beneficios si logramos comprenderlo, ¿no? Entonces se siente como que tiene que empezar desde abajo, porque es muy pequeño él. Pero este lugar es el único lugar, dice Hellinger, que le va a permitir estar en contacto con su interior, con su centro. Vieron que todos queremos estar en el centro, ¿no? En el centro vacío famoso. Bien. Sí, ocupando mi lugar lo voy a lograr. Pero, si yo estoy en mi posición arrogada, me voy a encontrar enajenado de mí mismo y no voy a estar en mi centro. Miren qué sencillo que es centrarnos. ¡Pum! Acá estoy centrado.
¿Qué otra cosa sucede dentro de los sistemas? El asunto de la intimidad. Hay muchas familias, dice Hellinger, ¿no?, que es muy común que los hijos sepan los secretos de los padres, ya sea porque la madre se lo cuenta, ay, yo soy muy amiga de mi hijo y le cuento todo lo que me pasa, o el papá al hijo, ¿no? Entonces el hijo va creciendo y va conociendo todos los pormenores y por mayores de la pareja. Eso no tiene por qué suceder así. El hijo no tiene que enterarse de eso. Y nadie más tampoco, ¿no? La pareja no se lo tiene que contar a nadie, que hoy es normal con el WhatsApp que le contamos a las amigas lo que mi marido me hace, no sé qué, bueno. Mejor ir a una terapia y constelar. Es más privado, ¿no? Y encima vamos a encontrar la solución. El revelar detalles de la relación íntima constituye un abuso de confianza de graves consecuencias. Se rompe la relación. Lo íntimo tiene que ser un secreto para los terceros, y más que más para los hijos, ¿no? Un hombre no debe contarle a su segunda mujer nada de la relación íntima con su primer mujer. Todo lo que pertenece a la relación de pareja se mantiene como un secreto bien guardado entre el hombre y la mujer. El hecho de que los padres cuenten detalles de este tipo a sus hijos afecta muy negativamente a estos. Un caso, por ejemplo, de un aborto, vamos a poner, los padres le cuentan al hijo que ellos abortaron voluntariamente, los hijos no tienen por qué saberlo. Por eso cuando uno va a hacer una constelación, que es lo más normal, voy a constelar a mi pareja, porque la chica esta viene convencida que el problema lo tiene él. Siempre todos creemos que el problema es el otro. Es muy normal, ¿no? Entonces empiezo a hablar mal de mi pareja. Ay, ¿por qué él me hace esto? Ya nomás lo estoy excluyendo. Entonces ya esa terapia no va a tener beneficio. Tenemos que proteger al otro también. ¿Qué pasa cuando las parejas se divorcian? ¿Qué pasa cuando unos padres se separan y los hijos preguntan ¿por qué se separan? Preguntan los hijos. No entienden por qué los padres se separan. ¿Qué hay que decirle a los hijos? Bueno, mira, ese es nuestro asunto. Nos separamos, pero nosotros siempre vamos a seguir siendo tu padre y tu madre. La relación entre padres e hijos no se divorcia la mujer del hombre o el hombre de la mujer, ¿no? O sea que el derecho de padres lo vamos a conservar siempre, aunque se divorcien, ¿no? Tampoco hay que preguntarle a los hijos a dónde quieren ir. ¿Qué quieres venir, con mamá o con papá? Dice Hellinger, ¿no? Porque, perdón, ellos se encuentran en la situación de tener que decidirse a favor de un padre o del otro, y eso es terrible para el niño o niña, ¿no? Los padres tienen que aclarar entre ellos dónde irán los hijos y después de comunicarle a los hijos qué es lo que va a pasar con ellos. Hemos decidido esto y esto, tantos días vas a estar con papá, tantos días con mamá, ¿bien? Pero no preguntarle a los niños. Aunque los hijos protesten. Así no los ponemos en el brete de tener que decidir, ¿no? Entre con qué padre quieren ir, ¿no? Porque eso no es bueno para los niños. Y pregunto a un participante que había por ahí, ¿no? ¿No hay también muchos padres que intentan justificarse ante los hijos contándoles lo que no fue bien entre ellos como pareja? ¿No? Que también es otro tema ese, ¿no? Que se cuenten, que se le cuenta a los hijos, ¿no? En la mayoría de los casos las separaciones se dan sin que haya culpa alguna por ninguna parte, ¿no? La separación, o sea, nosotros a veces creemos, le saca un rato al hijo, que esta pareja, esta mujer, se separa de este hombre porque nos llevamos mal. Nos peleamos, bien. Pero resulta que nos separamos, estas parejas se separan porque esta separación es inevitable, es sistémica.
Bien. Si buscamos culpables, porque vieron que lo normal es buscar, fue la culpa de él, la culpa la tuvo ella. Bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Negarme a afrontar lo que es ineludible, que es esa separación, que ya era inminente. Queremos hacer ver que podría haber pasado otra cosa si hubiésemos hecho otra cosa diferente. Pero eso no es cierto. Las separaciones son el resultado de implicaciones sistémicas. Cada uno de los cónyuges se encuentra involucrado de una manera especial. Por lo tanto, ¿no? El terapeuta no mira nunca quién o qué podría haber sido la culpa, de quién fue la culpa. Se les dice, su relación se acabó y ahora tienen que afrontar el dolor de que todo terminó, aunque en un principio tengan las mejores intenciones. Si realmente ellos afrontan el dolor, pueden separarse en paz y arreglar tranquilamente los asuntos pendientes. Esto es lo importante, porque si no, vieron que entre las parejas siempre queda este asunto de que nunca se terminan de separar. Si no, no nos vamos a poder sentir libres para formar otra pareja nueva. Por eso es importante esto. Acá hay un participante que habla de que él estuvo en un estudio, ¿no?, sobre las consecuencias del divorcio para los hijos, y quería saber la opinión de Hellinger al respecto, porque en esa conferencia decían que siempre que las parejas les informaban a los hijos de que tenían la intención de divorciarse, el primer impulso de los niños era pensar que ellos habían hecho algo mal y que los padres querían divorciarse por culpa de ellos, ¿no? Entonces Hellinger dice, siempre que algo no funciona bien entre los padres, los hijos buscan la culpa en ellos mismos. Prefieren tener la culpa ellos en lugar de atribuírsela a los padres. Por lo tanto, es un gran alivio para los hijos si los padres le pueden decir a los hijos, ¿no?, cuando hay un divorcio, ¿no? Nosotros como pareja hemos decidido separarnos, pero seguimos siendo tus padres y tú sigues siendo nuestro hijo querido. Eso hay que decirle a los hijos, ¿no? O al hijo, si hay uno o dos, lo que cantidad que haya. ¿Qué pasa, no?, cuando los hijos cuestionan estas palabras? Porque al mismo tiempo ven la gran desilusión de sus padres. Hellinger dice, ya te di la solución. Pero hay otro aspecto importante en un divorcio. Después del divorcio, los hijos deben ir con aquel de los padres que más respeta al otro cónyuge en los hijos. Porque esto también es una realidad, ¿no? A veces hay parejas, ¿no?, en el que la mujer no respeta realmente al hombre, o el hombre no respeta a la mujer, pero siempre hay uno que respeta más. Bueno, el que respeta más al otro, ese es con el que los hijos deben ir. El hombre tiende más a respetar a la mujer en los hijos, respeta a la mujer en los hijos, y no a la inversa. No sé por qué es así, dice él, pero se puede ver. Al asesorar a una pareja que desea divorciarse, hay que decirles que para el bien de sus hijos, lo mejor es que cada uno de ellos continúe en los hijos el amor original al otro cónyuge, tal como fue en un principio, independientemente de lo que resultó más adelante. Es decir, se vuelve al principio a los tiempos más entrañables para la mayoría de las parejas. Recordando estos sentimientos entrañables, se pueden mirar a los hijos incluso después del divorcio, ¿no? Ese amor que nos unió. Vamos a suponer que esta es la persona, bajamos una sola persona. Tiene que elegir entre estas dos cosas. Cuando yo elijo esto, renuncio a esto, dice él primero, ¿no? Pero en relación con lo que es la persona, lo que es,
y se realiza. Lo otro, es decir, aquello a lo que la persona renuncia, es como lo que no es un no ser. Soy esto y no soy lo otro. Por tanto, todo ser que existe y se realiza está rodeado de un no ser. Por más que yo elegí esto es lo que es, este no ser me rodea. De una existencia no realizada, sin la cual no sería concebible. No se trata de una nada, sino de un no ser. Él le llama no ser. Pero si yo menosprecio aquello que constituye el no ser para mi ser, este no ser va a mermar mi ser. Si yo menosprecio esto va a mermar esto. Por ejemplo, una mujer se decide a favor de seguir una carrera profesional en lugar de formar una familia y tener hijos, y considera inferior a la familia, es decir, al hecho de casarse y tener hijos. Para ella más importante es su carrera, ¿no?, y su profesión. Y tener una familia para ella es lo menosprecia, no es importante. Entonces, esta parte de su existencia, que permanece sin realizar, disminuye aquello que ella eligió y va reduciendo esto. Pero por otro lado, si ella valora la parte no realizada de su existencia, sacrificada por el bien de su carrera, entonces este no ser incluso añade algo a aquello que ella eligió. O sea, si ella valora, si rechaza y menosprecia, esto la va a perseguir siempre y le va a ir disminuyendo esto. Pero si ella elige esto, que es su carrera, y valora a la familia, ¿no?, entonces este no ser, lo que no fue, le va a aportar. Y le permitirá crecer y que esto aumente. Yo pienso que no me decidí a favor de una carrera profesional, sino a favor de la relación. Ella lo que siente es que se decidió a favor de la relación, ya que obviamente tengo la idea de que la relación se rompería si tuviéramos un hijo. O sea, ella prefirió la relación con su pareja, con el hombre antes que el hijo, o hijos, o tener más hijos. Y cuando dijiste que ya nos habíamos decidido en contra de tener hijos, de repente me di cuenta de que era yo la que había tomado esa decisión. Pero creo que no tengo el derecho de exigirle a mi marido que renuncie a tener hijos, porque a veces puede pasar, ¿no?, esto. Entonces Hellinger le dice, si tu marido quiere tener hijos, pero tú no, significa que la relación se tiene que terminar. Tienes que tenerlo en cuenta como consecuencia de tu decisión. De lo contrario, te estás engañando. Si tu marido, a pesar de todo, se decidiera por quedarse contigo, tendrías que valorarlo mucho, porque te va a seguir valorando a pesar de que vos decidiste no tener hijos. Valora más eso. Ella tendría que valorarlo más a él. Un caso de dolor transferido. Vamos a imaginar que este es Robert. Robert es asesor de empresas, tiene 3 hijos adultos y vive con el menor de sus hijos. Entonces Hellinger le pregunta, ¿estás divorciado? Y él dice, estoy separado. ¿Desde cuándo? Y cuando le preguntan eso, Robert se pone a llorar. Y Hellinger le dice, mantén los ojos abiertos. Estos sentimientos te debilitan. ¿Vieron que Hellinger dice que cuando los sentimientos son primarios, tenemos los ojos abiertos, y cuando son secundarios, tenemos los ojos cerrados? Y que
cerrar los ojos cuando tenemos un sentimiento me debilita. Mírame a mí, le dice él. Hay que intentar, le dice al grupo, ¿no?, dirigir su atención a otra cosa, para que él salga de ese sentimiento de llanto. ¿Cuánto hace que te separaste? Medio año. ¿Y quién fue el que se fue? Y Robert dice, ella. ¿Y qué pasó? Ella no quería seguir. Bueno, centrate en la sensación que tenés ahora y a qué época de tu vida pertenece. Creo que es muy antigua, ¿no? Esa sensación que él sentía ahora de haber sido abandonado, él le pide que la relacione en qué momento de su vida, cuando él era niño, sintió eso. ¿Qué edad tiene este niño? Más o menos. Y Robert dice que tiene 3 años, no este niño que es el hijo, ¿eh? Él, cuando era niño. ¿Qué pasó cuando tenías 3 años? Murió mi hermana pequeña. Tu hermana. Aquí está, dice Hellinger. Aquí hay una transferencia de una situación y de sentimientos del pasado al presente. Con estos sentimientos no se debe trabajar en el presente, deben permanecer allí donde pertenecen y deben ser trabajados allí, en el pasado. Entonces le dice a Robert, bueno, vamos a configurar tu familia actual. No, dice él. Bueno, mira, te voy a dar la última oportunidad, le dice Hellinger. ¿Te querés configurar, sí o no? Bien. Entonces, vamos a configurar el sistema de Robert. ¿Alguno de ustedes estuvo casado anteriormente o comprometido? Le pregunta Robert, ¿no? Con respecto a su pareja, ¿no? Y él dice que no. Bueno, vamos a configurar a Robert, mujer de Robert, la primera hija, el segundo hijo y el tercer hijo. La hija, el segundo hijo, vamos a poner que es este, y el tercer hijo. Estos son los representantes que le pide que elija. Y cuando configura, ¿no?, él coloca, o sea, la persona, ¿no?, el que constela, al marido mirando así, la mujer mira para allá, el tercer hijo lo pone acá, ahí, miren, les voy a correr la cámara para que vean más, y pone el primero y el segundo hijo, pone el primer hijo, la primera hija así y el segundo hijo así. Mire qué configuración más rara, ¿no? Este es el Robert con su esposa, el tercer hijo, pero este mira acá, esta mira al padre y este mira acá a este hijo, ¿sí? Entonces Hellinger le pregunta al marido, ¿cómo te encuentras ahí? Ay, estoy perdido, aunque me encuentre en esta fila. ¿Y la mujer cómo se siente? Ay, me siento torcida. Estoy mirando a mi hijo mayor y quisiera girarme. ¿Ven que ella mira acá? A ver si te voy mirando. Ah, no. No, acá, ahí, mira. Dice, quisiera girarme, dice. A mi hija mayor tendría que decir, porque la mayor era una hija. ¿Y cómo te va emocionalmente?, le pregunta la mujer. Y no me va muy bien. ¿Y la hija? ¿Cómo se encuentra la hija? Tengo un buen lugar, dice, pero en el fondo solo veo a mi padre. ¿Ven que ella lo está mirando al padre? Fíjense en ella. ¿Ven? Lo mira. Ella, acá esta vez la hija, mira acá. Que lo mira al padre. Nada más. Y el hijo mayor, bien,
porque los veo a todos, él lo está viendo a todos, ¿ven? Pero de alguna manera me falta el contacto, ¿no? Entonces Hellinger pregunta, ¿qué tal se siente el hijo menor? ¿No? Que sería este, ¿no ven? Este pequeñito que está acá. Me encuentro en un enfrentamiento muy fuerte aquí, con mi hermano mayor. ¿Ven? Él está como enfrentado acá, ¿ven? Por otra parte, es una sensación agradable estar al menos aparentemente tan arropado por mis padres. Y el marido, Robert, dice, aún quisiera añadir que no percibo a mi mujer, sino únicamente a mi hija. Él solamente ve a la hija, ¿ven? La sensación de estar perdido más bien venía de abajo. Hacia el menor de mis hijos siento mucha proximidad. Entonces Hellinger le pregunta a Robert, ¿qué pasó con tu hermana menor? Se murió cuando yo tenía 3 años. ¿Y de qué murió? De pulmonía. Entonces Hellinger introduce a la hermana menor, ¿sí? De Robert. Y la pone acá. Y está mirando, creo que mira así la hermana. Ahí. La ven a la hermana, ahí la puso. Agrega a la hermana muerta de Robert. Dice, le dice al grupo, ¿no? De los estudiantes. Se ve que la hija está identificada con la hermana menor. Para el padre ella representa a la hermana muerta. ¿Qué ha cambiado para el marido?, pregunta. Siento escalofríos por todas partes, dice Robert. ¿Y cómo se encuentra la hija ahora? Mejor o peor. Y yo, dice ella, me siento muy excitada, ¿no? ¿Y la mujer? Algo ha quedado claro para mí. Me encuentro diferente en el fondo. En el fondo me encuentro mejor, ahora que pusieron acá a la hermana muerta. La hermana de Robert es la persona más importante aquí. Un sistema queda trastornado si falta una persona importante, cualesquiera que sean los motivos. Frecuentemente se trata de un hermano o una hermana del padre o de la madre, fallecidos en temprana edad. En cuanto esta persona se introduce, el sistema recibe nuevas energías y solo entonces se hace posible el cambio. ¿Y cómo le va a la hermana fallecida? La hermana dice, no puedo decirlo muy bien. Entonces Hellinger coloca a la hermana muerta al lado de su hermano, ¿no? El representante de Robert. Coloca a la hermana muerta al lado de su hermano. O sea, al lado de Robert. Bien. ¿No? La pone acá ahora. Mirando para allá. ¿Y ahí cómo te encuentras? Perdón, ahí está, le dice a la mujer. Ah, y ahora puedo girarme hacia mi marido, dice ella. ¿Ven? Se puede mirar al marido. Ay, no sé si ahí se estarán viendo bien. Yo quiero que vean bien, porque si no, no van a entender. Entonces Hellinger, ¿qué hace? Modifica la imagen y pone a los hijos aquí, al primero, el segundo, este era el tercero, ¿no? Creo que era así, si no me confundo. Y pone a la mujer acá, al marido acá y a la hermana muerta acá. Así los pone, ¿ven? ¿Ven? Acá están los grandes, vamos a decir los adultos, y allá están los hijos enfrente. Bien. ¿Y ahora el marido cómo se siente? Cuando mi hermana se acercó fue muy bonito. Y cuando vino mi mujer también. Pero tengo la sensación de que las dos deberían cambiar de lugar, dice él.
Es posible. Entonces, ¿qué hace él? Perdón, acá los hijos van al revés. Oh, esperen, así van. Van. Pone a la hermana para acá y a la mujer acá. Así está bien, dice el marido. Ahora es mejor, ¿no? Y le preguntan a la hermana fallecida, ¿cómo te encuentras ahora? Y ella dice, bien. ¿Ven? La hermana fallecida es esta. ¿Qué tal los hijos? Bien, dicen todos. Y le pregunta a la mujer, ¿qué tal cuando los hijos se encuentran frente a ti? ¿No? ¿Cómo te sentís ahora que los podés ver de frente a tus hijos, no? Bien. Ahora le dice Robert, ocupa tu mismo lugar, tu mismo lugar, dice. No entiendo, dice Robert, ¿qué lugar tengo que ocupar? Tienes que ponerte en tu lugar, le dice Hellinger. Y Robert sacude la cabeza y dice, no, no, no. Entonces Hellinger le habla al grupo, ¿no?, de terapeutas y le dicen, ¿ven qué difícil es la solución acá? Cómo Robert se resiste a la solución, ¿no? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede hacer para que la hermana reciba el lugar que le corresponde y que hay que tener en cuenta? Primer punto, él está vivo y la hermana está muerta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, voy a poner así a ver si ven mejor. Y ahí por el otro lado para mirar, porque yo acá no veo nada. Sí, ahí se ve bien. ¿Qué es lo que sucede? Vamos de vuelta al caso. Él está vivo y la hermana está muerta. Él se siente culpable frente a su hermana menor que está muerta. Él tiene ventaja y la hermana está en desventaja. Esta es la idea que tiene él, de que él está en ventaja porque vive y la hermana en desventaja porque está muerta. Cuando se da un desequilibrio tan grande, quien tiene la ventaja, que sería Robert en este caso, se niega a tomar aquello de lo que podría apropiarse a fin de compensar ese desequilibrio. No toma su vida, ni tampoco toma a su mujer, ¿no?, porque quiere llegar a un equilibrio con su hermana menor. Esta es una reacción ciega que actúa como una necesidad compulsiva a la que nadie se puede resistir. Detrás de ella se encuentra también la creencia mágica de que su hermana estaría mejor si él estuviera mal, ¿no? Si él estuviera mal, mi hermana estaría mejor. Y que ella viviría si él muriera. Es una creencia mágica esto, ¿eh? Esto estamos hablando a nivel inconsciente, ¿no? Sin embargo, existe una solución a un nivel superior. Podemos superar la necesidad de compensación, que es lo que rige todos los sistemas, porque el inconsciente, ¿no?, ese alma colectivo, ¿no?, busca la compensación continuamente, que se produzca ese equilibrio en el sistema, ¿no? No podemos arreglarlo con amor, sino con orden, ¿no?, como dice él. A través de un orden superior del amor en el que reconocemos tanto nuestro propio destino como el destino de la otra persona amada como independientes uno del otro, aceptándolos humildemente. ¿Cuál sería entonces el paso liberador para Robert? Tiene que tomar en serio este sentimiento de culpabilidad y decirle una frase curativa a su hermana. Entonces le pregunta cómo se llamaba la hermana. Y la hermana se llamaba Aldehyde. Bien, entonces le pide él que le diga a la hermana, ¿no? Acá está Robert y su hermana. Me pone acá, no sé dónde poner, a ver. Pone así. O sea, acá está Robert y acá su hermana. Ahí está. Entonces le pide que Robert le diga a la hermana, querida Adelheid. Y él dice que cuando lo hace se pone a llorar. Entonces Hellinger le dice que no tiene que llorar, que no lo haga llorando, porque si no es terrible para la hermana eso.
Porque si se comporta así, le explica a los terapeutas, la muerte es doblemente dura para la hermana, ya que él está actuando como si, a causa de la muerte de ella, también él tuviera que morir. Con esa tristeza, agrava el destino de ella. Fíjense esto cómo sucede, ¿no? Dentro de los sistemas, ¿no? Nosotros creemos que seguir llorando el muerto por mucho tiempo es beneficioso. Bien, así estamos agravando el destino del otro. Ya que tanto como él quiere a su hermana también lo quiere a él. Entonces vamos a decir la frase liberadora, aunque él no la emplee, la frase sería: querida Adelheid, tú estás muerta, yo aún viviré un poco y después moriré también. Esa es la frase que hay que decirle a los que no pueden soltar a los muertos, ¿no? Tú estás muerta, o tú estás muerto, yo viviré aún un poco, después moriré también. Esta es la frase liberadora que encierra tanto la compensación como la libertad. Y también hay humildad en ella, y se acaba con la superioridad. Él se muestra solidario con los muertos y vive. Y en segundo lugar, propongo un ejercicio que sería positivo para él como para la hermana, que durante un año él haga de cuenta que está con su hermana y le vaya enseñando el mundo, ¿no? Mostrando el mundo, las bellezas del mundo, le presente a su familia, para poder recuperar algo para ella. Cuando sientas que tengas que hacer algo difícil, hacelo con ella a tu lado. Y aunque ella ya no esté, su muerte temprana tendrá un efecto positivo en el presente. Ella seguirá viviendo a través de ti en lo bueno que hagas. Esto lleva a la reconciliación y también sería una forma de recompensa, ¿no? Esto es lo que va a lograr, ¿no? Si Robert hace este ejercicio con su hermana muerta, ¿no? Es que su familia se ordene, que recupere el orden su sistema. Acuérdense en que él lloraba porque la mujer lo había dejado, ¿no? Bien, porque ya hablamos tanto que llegó un momento que nos olvidamos que es lo que empezamos a constelar. Bien, y su hermana muerta, ¿no? Ella lo va a acompañar durante un año, dice Hellinger, que haga ese ejercicio para poder como digamos, tomar fuerza de esto y no querer irse a la muerte o seguir a la muerte a su hermana, que es lo común que sucede, ¿vieron?, en los sistemas. Entonces, desde que tuvo esa hernia discal, sufre muchos dolores de espalda. A pesar de su trabajo terapéutico, le cuesta poner límites y piensa que aún hoy uno de sus padres no lo quiere. Fíjense. Un indicio para mí es que desde hace 15 años tengo relaciones en parte muy intensas, pero nunca duraderas. Qué cosa, ¿no? O sea, el muchacho Ute tenía la hernia discal porque a él le costaba poner límites, así que porque es más fácil decir sí que decir no, ¿no? Y él creía o sentía que aún hoy uno de sus padres no lo quería. No sé si el padre o la madre, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaba con sus relaciones? Tenía relaciones muy intensas, pero ninguna relación le duraba. Entonces, ¿qué le dice Hellinger? Desde el punto de vista psicológico, los dolores de espalda siempre tienen la misma causa y se curan muy fácilmente, haciendo una profunda reverencia. ¿Ante quién? ¿No? Y entonces le dice a Ute, parece que es una mujer, Ute. ¿Una reverencia?, dice ella. Sí, una reverencia.
Mira cómo está sentada. Es exactamente todo lo contrario de una reverencia. La reverencia se hace hasta el suelo. Y probablemente habría que hacerla ante la madre, ¿no? Traducido a una frase interior con una reverencia dices te honro. Pero es una frase curiosa que libera. ¿Mm? Bueno, dice Ute, hay una parte de mí que podría hacer una reverencia, pero creo que no sería lo suficientemente profunda. Si hace la reverencia, tiene que hacerla hasta el suelo, ¿no? Entonces, vamos a volver a poner la camarita acá, vamos a imaginar que esta es Ute, y que, a ver, vamos a poner esta, vamos a imaginar que esta es la madre. Bueno, vamos a dejar el padre acá por la duda que no haga falta, ¿no? Que le dice que tiene que hacer una reverencia profunda hasta el suelo. Esa es la profunda, cuando me acuesto en el suelo, ¿no? Pero hay personas que prefieren que les duela la espalda antes que hacer la reverencia. El sufrimiento es más fácil que la solución. Así que no hay que compadecerse de ti, le dice Hellinger a la chica, a esta Ute. Bueno, dice ella, me gustaría hacerlo, pero noto que aún guardo algún rencor. Entonces le habla al grupo. Es un grave error pensar que los clientes realmente desean librarse de sus problemas. ¿Escucharon eso, no? Nosotros creemos que el paciente va a constelar porque quiere librarse de su problema, quiere solucionar. Y resulta que no quiere solucionar nada. ¿No? Por eso pone las mil y unas excusas, ¿no? Lo único que pretenden es que se le confirme su problema, ¿no? Y acá acabamos de ver un ejemplo muy ilustrativo. ¿Cuál es el problema? Que ella no quería honrar a su madre. Este asunto de honrar tiene mucho que ver con la humildad y es algo que es interno, no tiene nada que ver, no nos vamos a ir en persona a tirarnos ahí a besarle los pies a nuestra madre, no nos están pidiendo eso. Ahora resulta que va a venir el ejemplo, ¿no? Acá está la señora y el señor, el papá y la mamá, y vamos a buscar un muchacho, ¿no? Que este se llama Leo. Leo dice que hace 16 años trabaja de psiquiatra y de psicoterapeuta. Estoy contento con mi trabajo, con mi familia de origen, en absoluto. Escucharon, ¿no? Ahora viene, en la relación con mi mujer vivo muy feliz, con 2 hijos, pero respecto de mis padres tengo la sensación justificada de tener a 2 hijos más. O sea, él sentía que sus padres eran como sus hijos. Mi padre está volviéndose senil. Entonces Hellinger dice, el modo en que estás hablando es bastante arrogante, dice Hellinger. Y Leo dice, sí, soy muy arrogante, ¿no? Y Leo dice, aunque a veces no sé hasta qué punto no será mi familia la que me induce a ello. Es decir, mis padres, desde que tengo memoria, están reñidos entre ellos. ¿Mm? En algún momento se quisieron, pero desde que tengo memoria yo fui el mediador. Él estuvo siempre entre medio de sus padres. Díganme que esta situación también no es conocida, ¿no? Bueno, dice Hellinger, ahora estás tratando de seducirme para que acepte tu interpretación y adopte tu visión. Si tu interpretación fuera correcta, el problema estaría solucionado. Pero dado que no está solucionado, se demuestra que tu interpretación es equivocada. Así que, cuanto más se aleja una interpretación de la realidad, más veces hay que repetirla. De lo contrario, la percepción la cuestionaría. Bien, le dice, ¿qué querés hacer ahora?
¿Querés la solución? ¿Han visto la expresión de su cara?, le pregunta al grupo. No quiere la solución. La solución duele. También la solución buena duele, ya que la solución buena es humilde. Esta es la traba. Entonces le pregunta Hellinger al muchacho, ¿no? A Leo. ¿Estás enojado conmigo ahora? En mi familia se estaría enfadado en un caso así, pero sé que tampoco lleva a ninguna parte. Lo de mis padres es una cuestión candente porque últimamente la situación se ha ido agravando. Pero también soy tenaz y no me rindo. Y Hellinger le dice, muy bien, de acuerdo. Y lo deja ahí. Vieron que él dejaba ahí las cosas cuando no había solución, ¿no? Que ese también es otro tema, ¿no? Porque a veces vamos a una constelación y pensamos que el constelador nos va a solucionar toda nuestra vida. Y es que si nosotros no ponemos de nuestra parte, nada se hace, no se logra nada, ¿no? Bien, y ahora vamos a ver otra cosa que también es muy común en las constelaciones, el que aparece esto, es lo del movimiento interrumpido, ¿no? Entonces aparece otro muchacho. Vamos a buscar a este. Dice, hola, yo me llamo Johan. Hice el magisterio, pero desde hace 3 años trabajo como ecologista y jardinero. Instalo jardines. Quiero trabajar unos síntomas físicos que me acompañan desde siempre. Se trata de tensiones musculares en los hombros, dolores de cabeza y una sensación de opresión en el abdomen. Miren todos los problemas que tenía Johan. Bueno, dice Hellinger, lo de la cabeza podría ser la consecuencia de un amor acumulado. Acumulado porque se interrumpió un movimiento temprano hacia uno de los padres, por regla general hacia la madre. Mirándote es esa la impresión que me das. Una persona en la que se interrumpió un movimiento temprano. ¿Estuviste internado de niño? Y Johan dice sí, 2 veces. Una vez por una operación y más tarde por paperas. Y Hellinger dice, eso lo explicaría. Aquí se interrumpe un movimiento hacia los padres y en ese punto surgen sentimientos de desesperación, de dolor, de rabia, de resignación, de que uno no sirve para nada, ¿no? Para arreglarlo hay que volver a aquella situación y posteriormente llevar a término el movimiento interrumpido. Es posible hacerlo mediante hipnoterapia o a través de la terapia de sujeción. Entonces, Johan, ¿no? Dice, sí, escuché nombrar eso. También puede hacerse con adultos, pero de manera que vuelvas a tu infancia. Que vuelvas a sentir como el niño de aquel entonces y que él o la terapeuta se convierta en la madre de aquel entonces. Ambos vuelven a la situación de entonces para posteriormente llevar a término el movimiento interrumpido. Entonces pregunta el muchacho, ¿quiere decir que el flujo de mi propio dar y moverme hacia mis padres fue interrumpido? Y Hellinger le dice, exacto. El movimiento hacia la madre fue interrumpido. Siempre que alguien fue interrumpido en un movimiento temprano hacia uno de los padres, el recuerdo surge una y otra vez, aunque solo sea como recuerdo corporal, ¿no? En cuanto la persona se dirige a otro, por ejemplo a su pareja. Así, en el mismo punto en que interrumpió el movimiento en aquel entonces, también lo interrumpe ahora. En vez de llevar a término el movimiento hacia la persona querida, la esquiva e inicia un movimiento circular, alejándose del punto de interrupción para después volver a él.
Esta sería una descripción de la neurosis, ¿no? La famosa neurosis, ¿no? Nace en el punto en el que se interrumpió el movimiento hacia uno de los padres, y el comportamiento neurótico no es más que el movimiento circular, ¿no? Que vuelve una y otra vez. Junto con la descripción del problema, también te he dado la solución, dice Hellinger. Pero la solución da miedo. Cuando la persona lleva a término el movimiento interrumpido, experimenta un gran dolor. Es la vivencia más dolorosa de todas, porque va acompañada de una sensación de impotencia muy, muy profunda. Entonces dice Johann: mi hermana me contó que mis padres querían visitarme en el hospital, pero que no podían acercarse a mí, solo podían verme de lejos y debieron de llorar mucho, pero no tengo ninguna imagen concreta de esta escena. Bien, dice Hellinger, ya tenemos una imagen concreta. Mirándote podemos ver tu edad y lo mal que la pasaste. Entonces le pide que tome una silla y se siente delante de él muy, muy cerca. Entonces, bueno, obviamente vamos a imaginar que acá se sienta, ¿no? En la silla, y acá se pone Hellinger detrás de él, ¿no? Entonces le toma la cabeza, ¿no? La mueve hacia adelante con un gesto de inclinación y le dice al grupo, ¿no? Aquí en la nuca es donde el flujo de energía estaba interrumpido y ahora puede volver a fluir. Y le dice a Johann que cierre los ojos, que respire profundamente y vuelve lejos a tu infancia. Respira profundamente, resiste a la debilidad, ve hacia la fuerza, sigue, respira con fuerza y di: por favor, por favor, por favor. Sí, más fuerte, por favor. Esas son las palabras que se dicen ante el movimiento interrumpido, ¿no? Extiende los brazos. O sea, le dice que lo abrace a Hellinger, ¿no? Por favor, por favor. ¿Cómo le decías a tu madre?, le pregunta Hellinger. Y Johann dice: mami. Bueno, entonces di: mami, por favor. Por favor, mami. Mami, por favor. Por favor, por favor. O sea, hay que decirlo muchas veces. Y fuerte hay que decirlo. Por favor, y ahora dilo muy tranquilamente. Por favor, mami. Johann abre los ojos y Hellinger le pregunta cómo se encuentra y él le dice que bien. ¿Ves lo mal que lo pasó el niño? Estaba desesperado. Pero es posible recuperar lo perdido. En este ejercicio, el inspirar significa tomar y el expirar moverse hacia la otra persona. También la reverencia es un movimiento hacia la otra persona. Así que con eso, él explicó el movimiento interrumpido. Igual el movimiento interrumpido también lo podemos hacer mediante una visualización. Sanar el movimiento interrumpido es una manera, dice Hellinger, de sanar las neurosis. Esta es una tal Gertrude que dice que ella siempre tiene que agarrar otra cosita. Gertrude tiene dolores de espalda. Ay, dice Gertrude, cómo me duele siempre la espalda, ¿no? Del lado derecho. Cada noche me despierto con la mano derecha insensible, no consigo solucionarlo, hago gimnasia, pero no se me va. Entonces Hellinger le dice: cuando vuelva a dolerte, imagínate que con esa mano acaricias la mejilla de tu marido.
Entonces Gertrude le dice, pero es que no tengo marido. Acaricia al marido que tenías entonces. ¿De acuerdo? Que tenías uno, ¿no? Bien, o sea que tiene que acariciar al hombre. Bien. Y esto se llama el gusanillo. ¿Se acuerdan del famoso Carl? No me acuerdo qué muñequito yo usaba la otra vez, pero bueno, vamos a cualquiera. Vamos a un muchacho. Carl, ¿sí? Le dice a Hellinger, la frase esa de tienes que anular la adopción me ha llegado muy hondo y está constantemente trabajando en mi interior. Tengo que concentrarme mucho en la situación de aquí para no pensar siempre en aquella frase. Entonces Hellinger le dice, mira, podrías deshacerte de esa frase muy fácilmente, ¿no? Y Carl dice, claro, haciéndolo. En este punto aún me muevo entre los polos de sí y no. En el lado del sí me afectó mucho cuando hablaste de hacer fluir la energía en el caso de los dolores de espalda y de cabeza, y de los efectos de este inclinarse con respeto y de valorar a la otra persona. Pienso que el camino hacia el sí empieza valorando a ese hombre. Y Hellinger dice, muy bien, has aprendido, ¿no? Rápidamente. Así que, digamos, ¿cómo es? El respetar y valorar a la otra persona es una manera de ayudarnos, ¿no? A justamente desbloquear la energía en nuestro cuerpo. Porque por lo general estamos siempre tensos. Unir los dos polos, como nosotros siempre estamos oscilando entre un polo y el otro, ¿eh? Y estar en el centro, es cuando yo me uno interiormente, o sea, reconcilio. Ese es hasta el perdón que habla el curso de milagros. Por eso me dice que no perdono a nadie. No, es que es interno, ¿no? Todo es interno, en realidad todo es interno. ¿Bien? La felicidad es interna, todo. Todo lo que yo estoy esperando que otros me den y me hagan para que yo sea feliz, ya es dualidad, ¿no? Ese es el ego, si solo, si Pepe se porta bien, yo voy a ser feliz. Si los otros son así, yo voy a ser feliz, ¿no? Y bien, todos esos conflictos de los movimientos interrumpidos se nos presentan así, como neurosis, porque volvemos siempre sobre lo mismo, ¿no? Bien. Vamos a ver esta porque está buena. Esta es de la madre, una madre que amenazaba a los hijos con que se iba a matar. Ustedes dirán qué loco, pero es que existe. Madres así. Bueno, resulta que esta muchacha, vamos a ir de vuelta para allá, ¿no? Hay una muchacha que se llama... Ay, quiero poner otra, porque al final pongo siempre los mismos. A ver si tengo otra que no haya participado. Vamos a darle lugar a otra. Esta, vamos a suponer que esta se llama Tea. Tea está casada, tiene 4 hijos que no viven con ella. Al principio parece ser que se dedicaba a ser profesora de religión y después hizo la formación de terapeuta familiar. La cuestión que yo quiero trabajar, dice Tea, que cuanto más tiempo va pasando, más me acuerdo de mi hermano. En un principio pensaba que no podía tener tanta importancia, pero ahora me doy cuenta de que sí la tiene. Entonces pregunta a Hellinger, ¿qué le pasa? Resulta que yo tengo un hermano, dice ella, que se suicidó cuando tenía 23 años, el hermano de ella, ¿no? Y pregunta a Hellinger, no, 23 no, puede aclarar 29. ¿Cómo se suicidó? Entonces Tea le dice que el hermano se ahorcó. Y Hellinger pregunta, ¿y qué es lo malo?
Bueno, dice ella, yo noto que desde mi infancia me acompaña el sentimiento de que yo vivo a costa de él, ¿no? Me pregunto por qué yo vivo y él tuvo que morir. Y Hellinger le pregunta, ¿tuvo que morir? Y Thea dice, pienso que para él parecía así. Y Hellinger le dice, ¿hubo algún motivo para el suicidio? Y Thea dice, sí, pero pienso que esa no puede ser la única explicación. Y Hellinger le pregunta, ¿pero cuál es el supuesto motivo? Y ella explica, ¿no? Mi hermano hizo el doctorado mientras ya trabajaba de profesor en la facultad. Había otro profesor adjunto que dijo que le haría la vida imposible de todas las maneras y mi hermano evitó eso. Y Hellinger dice, no, eso no puede ser un motivo. Y Thea dice, no, ya digo yo que no. Ese sería el motivo inmediato, el que tuviera la sensación de que alguien quería arruinarlo a toda costa y así él mismo puso un punto final. Entonces Hellinger acá hace una aclaración sobre el suicidio, ¿no? Que está muy interesante. Y dice, frecuentemente los familiares viven el suicidio como una ofensa, comportándose como si tuvieran el derecho a sentirse ofendidos cuando una persona decide suicidarse. Así pues, un primer paso hacia una solución para ti sería que le dijeras al hermano, respeto tu decisión y siempre seguirás siendo mi hermano. Y Thea dice, ese paso ya lo di hace como 10 años, pero no consigo encontrar la paz. Yo siento como que hay algo más, dice ella. Entonces Hellinger le dice, no lo has dado, de lo contrario estarías tranquila. O sea, como que ella cree que dio el paso, pero no dio ningún paso. Entonces Thea dice, creo que he llegado al punto de poder decir, acepto que tú solo hayas decidido sobre tu vida. Y Hellinger dice, no, 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 eso no. Es algo totalmente diferente lo que tú dices. Lo que yo dije, ¿no? Que lo que digo yo, ¿no? Aceptar, ¿no? Si tú le dices, acepto que tú solo hayas decidido sobre tu vida, no tiene efecto. Bien. Él dice que aceptar expresa indulgencia y superioridad. Cuando uno acepta, es como que se pone en superioridad con el otro. Pero, diciendo respeto, el otro es grande. Y si nos ponemos a pensar un poco, fíjense en que todas nuestras relaciones, pero el asunto de que nadie respeta a nadie, ¿no? Por eso están los problemas en las relaciones, ¿no? El otro, el que es más chico, quiere hacer de más grande y que cada uno, bueno, uno pasa por encima del otro, ¿no? Si nuestros padres mueren y ya tienen una edad, creo que él nombra algo de más de 60 y pico, 70, ¿no? No, que mueren jóvenes nuestros padres. Mueren ya a una edad que ya vivieron, ¿no? Bueno, murieron, o sea, es que es su destino. Los padres en algún momento van a morir, o sea, no van a ser eternos. Depende, bueno, el vínculo, el tipo de relación que tenemos con nuestros padres. Hay hijos que, bueno, como que estaban muy apegados, vamos a suponer, a sus padres, que también eso hay que verlo en una consideración porque no es bueno, ¿no? Nuestros padres nos dan la vida, tomamos a nuestros padres, pero después le decimos chau, porque tenemos que crecer, tenemos que hacernos adultos. El movimiento interrumpido, vuelvo a explicarlo otra vez, es cuando de niños, ¿sí?, que todavía nosotros no podemos entender ese movimiento, o sea, y también es doloroso para la mamá, ¿no? Obviamente, qué sé yo. Claro, uno cree que la mamá sufre porque es que le sacaron el bebé, pero el niño también, su alma también lo siente, ¿no? Porque apenas nace el niño o la niña, bueno, el bebé, tiene que estar con su mamá, con su papá también, ¿no? Pero más con la mamá los primeros tiempos, ¿no?
Pero no solamente ahí, también puede ser más adelante, ¿no? También el niño puede sufrir un movimiento interrumpido cuando, por ejemplo, su mamá tiene que ir a trabajar y lo tiene que dejar con los abuelos o los tíos o la niñera. Eso es muy desgarrador para el niño. Está bien que la mamá vuelve de vuelta, pero a veces el niño se queda pensando que su mamá no va a volver, que lo dejó ahí abandonado, ¿no? Como un abandono por parte de nosotros que sentimos cuando somos niños, ¿no? Y bueno, Hellinger plantea que casi todos tenemos ese problema. En algún momento sufrimos un movimiento interrumpido de niños, ¿no? Por lo general es de niños. Ya cuando somos grandes lo comprendemos. Entendemos que nuestros padres, o sea, son más grandes que nosotros y van a morir. No, ahí no. Ahí ya hay que ver otras cosas. El asunto que él explicaba, esto de aceptar y esto de respetar. No es lo mismo. A veces nosotros vieron por este asunto de otros tipos de espiritualidades, ¿no? Filosofías. Se nos enseña que hay que aceptar, y que hay que aceptar, y que hay que aceptar. Y el aceptar es cierto, yo lo estuve evaluando mucho. Y tiene mucha confusión la palabra aceptar con resignar. Como que digo, bueno, lo acepto. Pero en el fondo de nuestro corazón es que no, es que estamos como resignados, como que decimos, bueno, ¿no? Y en eso hay tristeza, hay ira. ¿No? Por eso a Hellinger no le gusta aceptar. A él le gusta decir asentir, ¿no? Asentir, que es decir sí. Ahí sí tomamos fuerza, porque ahí realmente le estamos diciendo sí a la vida. Aceptar es como que bueno, hoy acepto, mañana no acepto, ¿no? ¿Vieron? Es como cuando nos casamos, ¿vieron? Que decimos sí, acepto y después resulta que me arrepentí y no acepto nada. Bien. Respetar es muy importante. Es una cosa, un movimiento profundo del alma, el respeto, ¿no? Porque ahí yo estoy diciendo, cuando le decimos a nuestros padres, por ejemplo, te honro y te respeto, es como que le estamos dando el lugar que les corresponde, ¿no? Que ellos son los grandes y nosotros los pequeños. Y miren lo que le pregunta Hellinger a Thea. ¿Qué ocurre con tus hijos? ¿Hay alguno de tus hijos que imita esto que pasó con el tío? Recuerden que está la Thea y este es el hermano que se ahorcó, que se suicidó a los 29 años y que Hellinger le está explicando cómo es esto, esta frase sanadora que tenemos que decir a los seres queridos que han tomado ha sucedido esto del suicidio, ¿no? Que aceptar no, que hay que decir respeto. Parece ser que dice Thea que hay uno de los hijos de ella que imita a este tío, ¿no? Bueno, entonces Hellinger dice, si está pasando eso, quiere decir que esto no está solucionado, ¿no? Y le pregunta si ese hijo de ella intentó suicidarse. Thea dice que no. Hellinger le pregunta, ¿pero alguna vez lo mencionó? Ella le dice, no. Entonces, ¿por qué estás preocupada? No, le dice ella, no estoy preocupada. Pero es el que más se parece a él, físicamente y en sus ideales. Ah, le dice Hellinger, entonces vos misma lo estás programando a tu hijo para que pase lo mismo que el tío. Y Thea dice, sí, me temo que sí. Lo estás programando a través de lo que en él observas, lo que supuestamente observas. ¿A quién se lo tienes que entregar para que estés seguro? A tu hijo. ¿Y a quién tenemos que entregar a nuestros hijos para que siempre estén seguros? A su padre. Ese es otro tema, ¿no? Vamos a suponer que esta es Thea, este es el marido,
Y vamos a imaginar que este es el hijo, ¿no? Este que según Thea se parece al tío, ¿no? Entonces lo que Hellinger le está diciendo es que ella es como que está interrumpiendo, que esto es muy común también, hablando de interrumpir, ¿no? Que la mamá se olvida que los hijos vinieron de este papá, porque se separó, porque quedó viuda, bueno, sea por lo que sea, o porque se lleva las patadas, ¿no? Bueno, lo que sea que pase. Y establece un vínculo con sus hijos de madre e hijo. Y no permiten las mamás el acceso al papá. Por eso Hellinger le dice que se lo tiene que entregar al padre. Porque el papá es el que le va a dar la fuerza. Esto es muy importante. Y sin embargo nosotros no le damos importancia. Hablamos como mujeres, mis hijos, mi hijo, que es mío. Le hablamos a nuestros hijos mal de su papá. ¿Cómo estamos dañando, no? El alma de nuestros hijos, seriamente. Ahora que estamos tomando conciencia, no. Vamos a reparar eso, si es que lo hemos hecho o lo estamos haciendo, ¿no? Porque ya ahora sabemos cuál es la solución. Entonces, Hellinger le dice a Thea que tiene que entregar al hijo a su padre. Y dice, yo hace tiempo que quiero hacerlo, pero no funciona. Entonces, ¿qué le dice Hellinger? Bueno, mira, si no funciona, vamos a tener que configurar a tu familia actual. ¿Quiénes pertenecen a tu familia? Entonces Thea dice, bueno, mi marido, ¿no? Mis 4 hijos, bueno, acuérdense que este era uno de los hijos. Vamos a buscar 3 hijos más, que a ver qué dice, porque no sé si son mujeres o varones, ¿no? Mis 4 hijos y yo. Todos varones, pero después cambiamos, porque no, si no me tengo que ir más abajo a buscar. Bueno, hay otros. O sea que son 4 hijos. Vamos a poner otro. Yo voy a poner todos varones, pero después si hay que cambiar por mujeres, cambiamos. Y le pregunta, fíjense en que esta es otra pregunta que también hace Hellinger, ¿no? Que pregunta si ella o el marido anteriormente estuvieron otras parejas, ¿no? Esto también es importante. O si tuvieron una relación seria, ¿no? Ella dice que no. A ver, de los que conviven en el hogar, ¿son solo estos o hay alguien más que conviva en el hogar? Y ella dice, sí, mi madre vive con nosotros, ¿no? Pero no sé qué papel juega. ¿Desde cuándo vive con ustedes? Desde que nuestro segundo hijo se fue de casa, ¿no? El segundo hijo, vamos a imaginar que este fue el segundo hijo, se fue, vino a vivir la madre de ella, la madre, hace como 6 años. Entonces Hellinger le pregunta a Thea por el padre. Mi papá murió cuando tenía 4 años yo. Entonces Hellinger dice, tienes que cuidar a tu madre, claro. Dice Hellinger. Sí, pero le dice ella, pero ese no es el problema. Y Hellinger pregunta, tu padre murió cuando tú tenías apenas 4 años. Lo vi por última vez cuando tenía 3 años. ¿Y cómo murió? En Rusia. Bueno, ahí está, ¿ves? Le dice Hellinger. Ese es el trasfondo del suicidio de tu hermano. Porque tu hermano le siguió a tu papá en la muerte. ¿Qué edad tenía tu padre cuando murió? Y entonces ella dice 30. ¿Ven? Y el hermano se suicidó a los 29. Ahí está el trasfondo. Y Thea dice, no, pero no lo entiendo. Sí, es así. Los hijos lo hacen así. ¿Cómo reaccionó tu madre cuando murió tu padre? Con ideas de suicidio. Entonces la madre, cuando el padre, vamos a poner a uno para el padre, a ver, esperen.
Vamos a imaginar que este es el padre de Thea, ¿no? Cuando muere este hombre en la guerra, la madre empezó, dale que dale, con la matraca, a decirle a los hijos que ella se iba a matar, que se iba a matar, que se iba a matar, que se iba a matar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Al escuchar los niños ideas de suicidio, como la mamá de ella vivía con ellos, ¿no? Los niños crecieron escuchando esto de la abuela, ¿no? Y Hellinger le pregunta, ¿tu mamá amaba a tu padre? Y ella dice que sí. Y Hellinger dice, no estoy tan seguro que lo amaba. El que ama no reacciona con ideas de suicidio. Que uno dice, ay, me muero por amor, me mato por amor, no sé qué. El que ama no se suicida. Ella primeramente reaccionó con desesperación y después nos dijo, si perdemos la guerra nos tiramos al río, matamos a toda la familia. No sé si las amenazas de suicidio tenían que ver directamente con mi padre. Pero dice Hellinger, ay, pero esas son amenazas de asesinato, o sea, no solo se quería matar ella, sino que tenían que morir todos, ¿no? Ella y sus hermanos, todos. Sí, dice Thea, eran amenazas de asesinato. Bueno, esto cada vez se pone peor, ¿no? Bueno, vamos a configurar tu familia. Bien. Entonces, bueno, acá empieza el lío, ¿no? Pues yo tengo que mirar. El marido, ¿no? De Thea, ¿no? La mujer, o sea que sería Thea, que ya los tenemos acá. El primer hijo, ¿se acuerdan? El segundo hijo, tercer hijo y cuarto hijo. Ah, parece que eran 2 varones. ¿Eh? Bien. Pero en la configuración él no pone ni a la abuela, vamos a sacar a la abuela, al abuelo y al hermano muerto. Por ahora no aparecen. Después si necesitamos los ponemos. ¿Cómo los ubica él? Pone el marido, la mujer, el hijo, los pone hacia los hijos, miren. Así. El primero, el segundo mira para acá. No, mira para allá, perdón. A estos hermanos. Al tercero. El segundo mira al tercero. El cuarto mira para adelante. Bien. Ellos miran para adelante, pero este lo mira. El papá y la mamá, que serían Thea y su marido, miran para adelante. Y este, que es el primero, mira a la señora esta, ¿cómo se llama? A Thea. Bien. Entonces pregunta Hellinger, ¿cómo se encuentra el marido? Y el marido dice, me siento extraño. Mi mujer no parece cercana y mis hijos están aún más lejos. El contacto pasa a través de mi mujer, pero no hay ningún indicio de que este contacto deba realizarse verdaderamente. Y los hijos que tengo enfrente están demasiado lejos para que pueda mantener un diálogo con ellos. ¿Cómo se encuentra el hijo mayor? Pregunta Hellinger. Y yo estoy muy furioso. Estoy indignado. Cuando se colocó a mi madre aquí, entre mi padre y yo, esa sensación se intensificó. No soy parte de ellos y estoy enfadado. Y el segundo hijo, yo me quiero apartar de mi madre, al menos más que ahora. Y el tercer hijo, y dice, inquieto y amenazado, mis 2 hermanos mayores están muy lejos, nuestra madre está apartada. Noté que lo soportaba mejor si intentaba mantener la mente clara, sin meterme en esa sensación inquietante. Cuando me giré hacia mi hermano menor, ¿ve? Que se gira, ¿no? Hacia su hermano menor, pensé, a este lo tengo que cuidar, lo tengo que sacar de acá. Fíjense, ¿no? Qué cosa extraña, ¿no? Lo que sucede.
Porque a veces pasa con los hermanos, ¿no? Que uno siente que tiene que cuidar al otro hermano, ¿no? Creo que lo tengo claro, pero me preocupo por mi hermano menor. Mi hermano mayor, allá atrás no me inquieta, este no le inquieta tanto. Solo está enfadado. Parece que este está enfadado. Y Hellinger pregunta, ¿cómo se encuentra el cuarto hijo? Estoy frente a mi madre, pero noto que no hay ningún contacto. También mi padre está lejos de mí, me siento solo. El contacto más estrecho es con este hermano que está a mi lado, pero no me encuentro a gusto aquí. Y le pregunta a la mujer, ¿no? A Thea. Ay, dice, yo no puedo mirar a los hombres. Siento que mis brazos están pesados y no puedo levantar la mirada. Claro, está ella sola mujer entre todos los hombres, fíjense, ¿no? Tengo que mirar al suelo. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Modifica esto, ¿no? Para que la mujer mire hacia afuera y los hijos se encuentren enfrente del padre, por orden de edad. Entonces, ¿qué hace? Quita a la mujer de aquí, ¿no? La pone mirando para afuera y pone a como que el padre, ¿no? ¿Dónde están los ojos ahí? ¿No? A los hijos, por orden de edad, ¿no? Los pone enfrentados al papá y frente al papá. Entonces le pregunta cómo se siente ahora. Bueno, no echo de menos a mi mujer, dice. Me alegro de que los hijos estén aquí, alineados. Encuentro que para mí todo está en orden. Y no echo de menos para nada a la mujer. Y le pregunta al segundo hijo, ¿cómo te encuentras? Bien, pero me gustaría tener contacto con mi madre. Pero por lo demás está bien. Y el tercer hijo dice, ya no me preocupa el hermano menor. ¿Cómo se encuentra el más pequeño? ¿No? Más pequeño, vamos, si contamos acá para allá sería este, ¿no? Entonces el cuarto hijo dice, me encuentro mejor, me siento más fuerte, pero me parece una pena que mi mamá no esté, ¿no? Entonces le preguntan a la mujer, bueno, pero yo acá me encuentro bien, dice ella. Y Hellinger le habla a Thea, ¿no? Porque esta obviamente es una representante, ¿no? De Thea. Esto no es ninguna solución buena, pero esta es la situación. Ahora pondré a tu padre y a tu hermano. Entonces, menos mal que no los lleve lejos, ¿no? Agrega al padre y al hermano, ¿se acuerdan? Los pone ahí a los dos. Le agrega a los muertos. El marido sigue estando ahí, con los hijos. ¿Cómo te sientes ahora que te puse a tus muertos ahí? A tu padre y a tu hermano. Ahora me siento bien. Bueno, ven, le dice, esta es la fidelidad que ella tiene con su padre y su hermano, ¿no? Y así es como que para ella su propia vida no tiene ninguna importancia, porque para ella es más importante la fidelidad que guarda con ellos dos. Entonces pregunta al marido cómo se siente ahora que hizo esto, que agregó estos dos, y el marido dice, sí, así está bien, ¿no? Y le pregunta al hermano muerto. Yo también lo siento así. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Le explica a todos sus estudiantes, a los terapeutas, le explica. Voy a buscar una solución más útil. Primero hay que considerar el caso extremo antes de poder pensar también en una alternativa más sutil. Pero muchas veces la solución más sutil no es más que un deseo vano, siendo la solución extrema la que al final se impone y actúa, ¿no? Entonces, ¿qué hace Hellinger? Al papá acá, a la mujer, o sea, a la papá lo pone mirando, ¿no? A la mujer. Pero la mujer sigue mirando ahí, a su hermano. Y aleja un poco al papá, ¿no? No lo alejo más porque no tengo espacio en la mesa, ¿no? No me va a caer. Ella sigue mirando a su hermano, pero ahora le pone el marido acá. ¿Ven? Ese cambio hace él.
¿Cómo se encuentra el marido ahí? Es una pena que los hijos ya no estén delante de mí. ¿Y la mujer cómo se encuentra? Estoy atada a mi familia de origen. Quisiera apoyarme un poco en mi marido, pero no quiero mirar ni ver nada. Entonces le dice Hellinger a Thea, ¿no? Ahora aún necesitamos a tu madre. Entonces introduce la madre y la coloca de espaldas a la familia. Acá. Como que la pone, ¿no? Pero como que mira para acá, la mamá de Thea. ¿La ven ahí? ¿Cómo se encuentra la madre aquí? Bueno, dice, no está mal. ¿Qué cambió para vos, Thea, esto? Y es bueno que ella esté aquí. Así también puedo mirar un poco este círculo. Y Hellinger le dice, es su madre la que tiene que marcharse. Ella ha perdido el derecho a la pertenencia. ¿Qué tal el padre de la mujer? O sea, acá el padre, ¿no? Ay, perdón, el padre, el muerto. Desde que está mi mujer, todo me parece redondo y completo. Entonces le dice a Thea, ahora ocupa tú misma tu lugar, ¿no? Una vez se encuentra en su lugar con los hijos, me va bien. Y aquí con el marido, entonces Hellinger le dice, bueno, podrías dirigirle una mirada un poco más amable, o sea, como que le dice que mire al marido, ¿no? Ella. Ha evitado todo contacto físico. Aún necesita acostumbrarse. Érase una vez un esquimal que se fue de veraneo al Caribe, dice. Después de 15 días se acabó acostumbrando. Bueno, y Thea dice, aún hay algo más que me llama la atención. Estoy entre mi marido y mi hermano, ¿no? Fíjense en cómo quedó ella ahí. Miren dónde está. Entre el marido y el hermano. Bueno, acércate más a tu marido. Sería un crimen gravísimo, dice Hellinger, que ella fuera feliz con su marido, ya que traicionaría a su madre y se arrogaría el derecho de tener una felicidad mayor que la de ella. Ya ven el valor que requiere esta felicidad. Fíjense en cómo nosotros, ¿no? Viendo esta configuración. Los hijos, ¿no? Bueno, están en orden, pero ella, por fidelidad a su hermano y al dolor de su madre, no se podía acercar. No estaba disponible para su marido. Y eso, bueno, afectó obviamente su matrimonio y la relación con sus hijos, ¿no? Ella todavía su alma estaba mirando a su hermano muerto, ¿m? Y cargando con el dolor de su mamá, que había perdido a su marido joven. Esta es la configuración de esta chica Thea. Entonces Hellinger explica por qué una persona se convierte en toxicómana. Cuando una mujer, ¿no? O un hombre, ¿no? Se convierte en adicto, ¿no? En toxicómano, ¿no? Es cuando de niña la madre le decía a la niña o al niño, lo que viene del padre no vale nada, solo toma de mí. En un caso así, el hijo se venga de la madre, ¿no? Tomando tanto que se perjudica. Es decir, que se venga de su madre porque esta le impidió tomar a su padre. ¿Lo comprendes? O sea, el adicto, el trasfondo que hay en la adicción es, yo la hija, vamos a imaginar, mi padre, mi madre no me dejó que yo tomara a mi padre, me cortó el camino, ¿no? No me dio permiso. Entonces yo ahora tomo alcohol o me drogo o lo que sea porque no pude tomar a mi padre, porque mi madre no me lo permitió. Entonces me vengo de ella dañándome a mí mismo. ¿Se entiende? Bueno, entonces pregunta Claudia, ¿qué puedo hacer yo por la hija o por la madre? ¿No?
¿Cómo puedo intervenir? Y Hellinger le dice, podrías explicarle al marido cómo fue que la madre, o sea, la esposa, o sea, la madre de la nena, ¿no? Llegó a ser así, llegó a ser toxicómana, ¿no? También le podrías decir al marido que la niña se va a encontrar bien si él respeta y ama a la madre de la niña. Dice Hellinger que una mujer trajo a su marido a una terapia para que por fin hiciera algo para sí mismo, ¿no? O sea, para que el marido dejara de ser inútil. Que hiciera algo. Lo voy a llevar a este de los pelos que se haga la terapia, ¿no? Entonces el marido va al grupo y Hellinger lo mira y le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Se ve que tú estás muy bien, no tenés por qué estar acá. El hombre se alegra mucho. El hombre era un artesano, era un hombre sencillo. Y unos días más tarde dijo que no entendía cómo podía estar tan bien, ¿no? Puesto que él no había conocido a su padre. Porque su padre había muerto en la guerra 5 semanas antes de que naciera. Entonces Hellinger le dice, puede que no lo echaras en falta porque tu madre quería y respetaba mucho a tu padre. ¿Mm? Sí, dice él, así lo hizo. Más tarde, configuramos a su familia y la voy a configurar otra vez para ustedes, ¿no? Entonces vamos a configurar, vamos a necesitar al padre que falleció, ¿no? El padre que falleció, la madre y el hijo. 3. ¿Cómo los ubicó? El hombre, el hijo estaría acá, mirando para allá. La madre mira para allá. Y el padre mira a la madre acá. El padre muerto. Lo pongo ahí muerto para que nos recordemos que está muerto. Esa fue la constelación, ¿no? La mujer dijo que ella sentía como si una mitad de ella fuera el hombre. Entonces coloqué al marido directamente detrás de ella, ¿no? Porque fíjense que acá el padre estaba acá, ¿no? No estaba tan... Lo voy a poner parado para que quede mejor ahí, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Hellinger cuando la mujer dice esto? Pone el hombre acá, atrás de ella. Entonces ella dice, la madre, cuando él hace este movimiento, ¿no? Ahora él y yo somos uno, dice, ¿no? Se siente como uno. El hijo parece ser que se encontraba muy bien en esta situación y dice que así sucede cuando la madre respeta y valora al otro. Entonces puede representar a los dos. Bien, se le pregunta a la madre, que ella ahora se siente bien, dice. El hijo dice que siente un calor agradable en todas partes. No echaba de menos al padre, porque había sido respetado. Los hijos se encuentran bien cuando el padre, en los hijos, respeta y valora a la madre, y cuando la madre, en los hijos, respeta y valora al padre. Así, los hijos se sienten completos. Por lo tanto, en un divorcio, la tutela debe ser adjudicada a aquel de los padres que en los hijos se respete y valore más al otro cónyuge. O sea, el que más respeta es el que se le tienen que dar los hijos, ¿no? Y por regla general siempre es el marido. Pero a veces las mujeres pueden ganarse eso, ¿no? Si respetan al marido, ¿no? Tea dice, quiero preguntar algo en relación a la toxicomanía. Dijiste que la toxicomanía es una fidelidad al padre. Como la madre dice del padre que no viene nada bueno,
el hijo se convierte en toxicómano. Pero también dijiste algo más, algo muy importante, que yo no pude captar, es que ¿qué ocurre con la toxicomanía? Y Hellinger explica, el hijo toma tanto de la madre que le perjudica, ¿no? Esta es la toxicomanía. Por este motivo, solo los hombres deben tratar a los toxicómanos. Las mujeres no son capaces de hacerlo, a no ser que respeten y valoren al padre del toxicómano. Entonces pueden representarlo de la manera que vimos en el ejemplo, ¿no? Entonces Dagmar pregunta, ¿puede decirse como regla general o supone alguna diferencia que sea un hombre o bien una mujer quien cae en la toxicomanía? Hellinger dice, no, en principio siempre es así. Entonces Dagmar dice, o sea que la situación siempre es la de una madre que le dice al hijo adicto, lo que viene de tu padre no vale nada, toma solo de mí. Pero, ¿qué ocurre cuando también el padre es toxicómano, por ejemplo, alcohólico, y la madre le dice al hijo, lo que viene de tu padre no vale nada? Bueno, dice Hellinger, en un caso así, la madre debe decirle al hijo, en ti quiero a tu padre, y estoy de acuerdo con que seas como él. El efecto es extraño, ya que al ser respetado el padre en el hijo, éste no tiene por qué convertirse en alcohólico. El procedimiento, por tanto, es justo lo contrario, ¿no?, de lo que ocurre en la práctica. Thomas dice, eso significaría que la intensificación de los problemas de toxicomanía está relacionada con esta dinámica. Y Hellinger dice, sí, los hombres están en retirada, las mujeres desprecian cada vez más a los hombres, dice él. Por eso cada vez hay más toxicómanos, ¿no? Fíjense en esto de qué sucede, ¿no? De las mujeres que desprecian cada vez más a los hombres, por eso cada vez existen más personas que se drogan o son alcohólicos, ¿no? Las mujeres no pueden simplemente eliminar a los hombres, ¿no? ¿Vieron estos movimientos que hay hoy en día del machismo, el feminismo? Las mujeres como que quisieran que los hombres no existieran, ¿no? Algunas. Bien. Y va a explicar ahora, esto es un caso muy interesante, porque explica la toxicomanía como expiación. Y aparece esta Gertrude, ¿no?, que dice, que cuenta, que su padre era alcohólico y que su madre siempre le decía que ella era como él, ¿no? Vamos a buscar. La madre a ella siempre le decía, ¿no?, que ella era como su padre. Ahí está, este es el caso de Gertrude, ¿no? Pero eso me lo decía por miedo. Y yo, ¿no?, Gertrude dice, tuve muchos problemas con el alcohol y ahora tengo problemas con el tabaco, ¿no? O sea, de tanto escuchar eso, ¿no? O sea, y Hellinger cuenta, una vez vino una mujer con una personalidad fuerte a la que más tarde le fue mal. Tuvo un brote psicótico y empezó a beber. Por ello, quiso hacer unas cuantas sesiones más con él. La acepté y lo primero que surgió fue lo siguiente. Ella vio a su madre borracha en el suelo, a su padre impotente a su lado y a sí misma enfadada con la madre. Entonces le dije, imagínate a tu madre aquí en el suelo y acuéstate a su lado y mírala con amor. Así lo hizo, y de pronto el amor de la madre podía fluir y ella estaba libre de la necesidad compulsiva de expiar sus penas. Lo mismo puedes hacer tú con tu padre. Te lo imaginas borracho, te sientas o te echas a su lado, ¿sí?, teniendo presente a tu madre y lo miras con cariño. ¿Es decir que la madre debe estar presente? Sí, en la imagen, porque se trata de una imagen.
Sí, sí, el padre siempre era muy agresivo. Bueno, dice Hellinger, eso no me interesa. Ya tienes la solución, eso basta. Una vez que tenemos la solución, ya no necesitamos ningún problema. ¿Mm? Y además le dice, ¿no?, a Gertrude, la intuición únicamente funciona si estoy orientado hacia la solución, ya que de esta manera también estoy orientado hacia el amor y el respeto. Así ya no necesito oír historias sobre una persona. En cambio, sintiendo curiosidad, dirigiendo mi atención al problema y queriendo saber más del problema, la intuición falla, porque siempre va unida al amor. Las toxicomanías peligrosas, ¿no? Por ejemplo, con drogas duras, como la heroína, a veces son un intento de suicidio encubierto. Frecuentemente siguen la dinámica de te sigo, o mejor que sea yo que tú. La dinámica también es la de yo me muero contigo. Y cuento un ejemplo. Había una joven que era heroinómana, ¿no?, que consumía heroína, y dijo, mi madre tiene cáncer y está a punto de morirse. Entonces, configuramos la constelación con ella y con su madre, ¿no? Vamos a imaginar que esta es la heroinómana y esta es la madre, mirándose desde una cierta distancia, y fue muy sobrecogedor ver el amor con que la hija miraba a su madre, ¿no? Le extendía los brazos diciendo, me voy contigo. Es como que la hija quería morirse con la madre, ¿no? Cuando la persona es consciente de ella, o sea, cuando está centrada en su interior, nota cuándo llega el límite o cuál es la medida justa. A veces fijamos la medida sirviéndonos de nuestra razón, del intelecto, ¿no? Pero esa resulta equivocada. Cuando en una persona, ¿no?, brota un sentimiento fuerte y auténtico, ¿no? Esto le indica, ¿no?, si la persona se entrega a ese sentimiento, le indica la medida. Y nunca se puede pasar de la medida justa. Es diferente cuando alguien se imagina un sentimiento con el sentimiento de ser una víctima. Ese sentimiento es falso y ahí se está excediendo la medida justa. La persona no está centrada. Sin embargo, el sentimiento que brota inmediatamente de una situación contiene la medida justa, aunque nos imaginemos que es desmesurado. De pronto se siente claramente, uno siente ahora está bien, o sea, como que está bien. De esa manera, cuando uno internamente siente que algo está bien, es posible encontrar la medida justa en otras situaciones. Algunos piensan que la medida pequeña sería más segura que la grande, pero no, solo la medida justa es la segura. Entonces Sida pregunta, en la compensación entre el dar y el tomar, primero hay que esperar para encontrar la medida justa, la medida adecuada para cada uno. Y Hellinger le responde, la medida resulta de la interacción con un asunto, o con una tarea, o con una persona. Es imposible calcularla de antemano. Y hablando de la medida justa, alguien pregunta sobre el precio. Este asunto de tener que pagar un precio, ¿no?, que nos sentimos a veces impelidos a tener que pagar un precio, ¿no? Y esta es Clara, que dice que está cansada, y que ella este tema, ¿no?, de la compensación entre el dar y el tomar, le trajo el recuerdo, ¿no?, de su accidente, que hace 9 años ella tuvo un accidente de tráfico y siempre vio este tema de la compensación referido, ¿no?, lo relacionó esto de su accidente de tránsito al tema de la compensación entre el dar y el tomar. El accidente que tuvo fue con un hombre, ¿no? Y piensa ella que ese accidente puede estar relacionado con la familia.
Y Hellinger le dice, bueno, y ahora que lo sabes, ¿qué haces con todo esto, no? Y Clara dice, no lo sé. Entonces Hellinger le dice, las secuelas del accidente son irreversibles. Ahora vas a tener que lidiar con ellas. Pero puedes atenuarlas recordando lo que viviste ayer, dando un lugar en tu corazón a todos los que pertenecen a tu familia. Así habrá paz. Lo demás lo tenés que tomar como tu destino, tu propio destino, ¿no? Y habla acá ahora Hellinger acerca de los traumas, los accidentes y las fatalidades. Muchos de los que sufren fatalidades, por ejemplo, personas que fueron torturadas o se salvaron de un campo de concentración, se olvidan de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Clara dice que sobrevivieron. Y Hellinger dice que acabó bien. Y esto es lo más difícil de tomar. Tomaste lo que cada uno había dado por tu vida, dice, al precio que habían pagado. Y todos se mostraron amables contigo. Cuando alguien ha pagado un precio, también quiere decir que no fue en vano. Y Clara dice, ¿quieres decir que el precio fue el accidente? Y Hellinger le dice, no. Los demás pagaron el precio por tu vida y quieren ver que no fue en vano. Es decir, si tomas tu vida al precio que los demás pagaron por ella y le sacas partido, los demás estarán reconciliados con el precio que pagaron. En cambio, si tú misma no permites que las cosas te vayan bien, el precio se pagó en vano. Habla Sophie. Dice que no tiene preguntas en relación directa con la familia, pero de repente noto muy claramente que si hoy en día me encuentro tan bien, se debe a mi posición segura con mi padre al momento de morir mi madre. Y Hellinger le pregunta, ¿cuándo murió tu madre? Y Sophie dice, yo tenía 7 años, pero mis hermanos no lo sobrellevaron tan bien. Entonces Hellinger, mirando a las personas, dice, es posible determinar inmediatamente su nivel emocional básico. El estado emocional al que la persona se retira para tener el mínimo estrés. Cuanto más feliz es, su estrés es mayor. Y lo mismo cuando más infeliz es. Es posible clasificar a las personas por su estado emocional básico, imaginando una escala que pasa del 0, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Como una medida, el 0 hasta el 100 negativo, ¿no? Como punto más bajo, hasta el 100 positivo, perdón. Tú te encuentras, dice, desde el 100 negativo como el punto más bajo al 100 positivo como el punto más alto, ¿no? Tú te encuentras en el 50 negativo. A quien se encuentra en el nivel negativo de su estado emocional básico es porque le falta uno de los padres. Anne, por ejemplo, se encuentra en el nivel positivo de su estado emocional básico. Clara, curiosamente, va subiendo. Se dice que el nivel emocional básico es invariable, pero yo descubrí cómo se puede influir sobre él. Y bueno, dice Sophie, espero que me digas algo al respecto. De lo contrario, hubiera podido ahorrarme esta introducción tan larga. Cuando uno integra al padre y a la madre, ¿no? Ausentes o excluidos, el nivel emocional sube unos 75 puntos. O sea que fíjense en que todo tiene que ver con el padre y la madre, ¿no? Un niño que pierde a uno de los padres en edad temprana no puede soportar la aflicción porque es demasiado débil. Entonces el niño reacciona con rabia. Es una forma de expresar el dolor. Más tarde, cuando pretende llegar al dolor, no lo consigue, sino que llega a la rabia. Este hecho le avergüenza. Sin embargo, se trata de la forma adecuada del dolor en un niño. Los padres saben que esta es la forma adecuada. Y pregunta a Hellinger, ¿de qué murió tu madre? Y Sophie dice, de las consecuencias de una operación. La verdad es que ella estaba psíquicamente enferma, siempre estuvo enferma y no se recuperó. Y Hellinger dice, quisiera hacer un ejercicio contigo, nada dramático, de manera que entres en contacto con tu madre y con el amor que sientes hacia ella.
pero solo si tú también quieres. Y Sophie dice, me da un poco de miedo. Y Hellinger dice, siempre pasa esto, pero es algo sano y muy simple. Entonces Sophie dice, de acuerdo, ¿no? Y le dice a Clara, ¿me vas a ayudar con este ejercicio? Acuéstate de espaldas en el suelo, cierra los ojos y simplemente permanece así. Ahora échate tú a su lado, ¿no? Le dice Sophie, ¿no? A Sophie, perdón. Le pide a Clara que se acueste, ¿no? Y a Sophie que se acueste a su lado, ¿no? También de espaldas, dejando una pequeña distancia, con la cabeza aproximadamente a la misma altura que la de ella. Imagínate que te encuentras de niña al lado de tu madre enferma, mirándola con amor. Mírala, respira profundamente, deja la boca abierta. La estás viendo en su enfermedad. Mírala con amor. Ella respira, siente su dolor, llora, ¿no? Y le pregunta a Hellinger, ¿cómo le decías a tu madre? Mami. Dile, querida mami. Y dilo tranquilamente, ¿no? Bendíceme. Al cabo de unos instantes, al cesar el dolor, Hellinger dice, ven, ya está. El método básico es llegar a la solución mediante el amor. Una vez que se ha llegado al amor, se puede seguir trabajando. Entonces, hablando de este nivel emocional básico que habla Hellinger, desde el cual se parte para saber si estamos en el negativo o en el positivo, una pareja, aquí, un hombre y una mujer, y vamos a comprender cómo es este tema, ¿no? De dar y tomar. El que toma es humilde, debe frenarse y renunciar a un poco de su fuerza. Solo entonces el otro puede darle, no antes. Pero la persona también recibe fuerza y por esta a su vez da. Eso es humilde, ¿no? Pero así ambos miembros de la pareja siempre permanecen en un mismo nivel, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos? En lo bueno, cuando le doy algo bueno a él me tiene que dar algo un poquito más bueno de lo que le di. Cuando era algo malo, cuando es un daño, o sea, le hice mal a él, entonces él me hace un daño menor a mí, para seguir equilibrando, ¿no? Si en una relación de pareja el hombre tiene algo que a la mujer le falta y la mujer tiene algo que al hombre le falta, son iguales para poder dar y recibir. Acá existe igualdad. Yo tengo algo que me falta y ella también. Entonces podemos darnos y tomar, dar y tomar. Pero en una relación, cuando uno da más que el otro, ¿no? O este toma más que este, la pareja fracasa. Toda relación comienza con una renuncia obligada, puesto que la medida del dar y del tomar es limitada. Limitada, no ilimitada, ¿eh? Limitada en cualquier relación. Algunos buscan una relación en la que no exista esta limitación, pero no existe. Quien se desprende de esta ilusión se mentaliza para una relación modesta, pero esta, justo por renunciar a grandes pretensiones, resulta feliz. Entonces Frank pregunta, ¿es bueno para los hijos que vengan a vivir conmigo? Que es el padre, ¿no? Y él dice que sí. Pero Frank dice, esto se contradice con lo que veo actualmente, porque parece que mis hijos están felices con la madre, ¿no? Dice él. Mis hijos están felices con su madre. Bien, vamos a poner, no sé cuántos hijos tenía él, porque la verdad que no me acuerdo, a ver si acá lo dice. Claro, los hijos están felices porque tu mujer es una buena madre, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es llevar en tu interior la imagen de que es bueno y después dejas que la imagen trabaje por ti. Es decir, así está bien. La imagen lo hace por ti, le dice Hellinger. Tú esperas hasta que la imagen desarrolle su efecto.
Y eso es lo que nosotros no queremos esperar, que la imagen desarrolle el efecto. Y ahora va a hablar Dagmar, ¿no? Que dice que cuando termina esta constelación de Frank, dice, mi primera reacción fue pensar, no es posible que los hijos estén al lado de Frank sin que yo tenga ningún hijo con él, ¿no? Dice Dagmar, que es una mujer Dagmar, ¿eh? Esto me preocupa y debe tener que ver con un aborto voluntario y otro espontáneo que tuve recientemente. Tengo sentimientos muy ambivalentes al pensar si quiero tener un hijo con Frank o si deseo que tengamos otro futuro. Y acá él habla de esto de la segunda mujer, ¿no? Porque Dagmar, vamos a imaginar que esta es Dagmar y que este es Frank. Frank tenía una mujer anterior, ¿sí? Él tenía una esposa anterior y con esa mujer tuvo hijos. Tuvo 3, sí, creo que vamos a poner que 3, no sé cuántos eran. Tuvo hijos. Los hijos actualmente viven con esta, que es la madre, ¿sí? Entonces ella, que es la nueva pareja de Frank, porque se separa de ella, ¿no? Plantea esto, ¿no? Que no sabe si quedarse no, en realidad lo que tenés que hacer, Jamie, más que pedir, porque es como que pedir, no sé si funcionará, es encontrar una solución para tu alma, ¿no? Tu imagen interna. Por eso es bueno que lo consteles, ¿no? Para que puedas ver por qué te pasa eso que no podés aceptar que él salga a trabajar. Entonces ahí sí vas a poder encontrar. Porque si vos pedís que te venga, porque nosotros tenemos esta idea, ¿no? Hellinger lo plantea muy claro, ¿no? Y a nosotros nos cuesta aceptar esto, porque estamos con la religión hasta la cabeza, ¿no? Y hoy en día, que es la era espiritual, estamos todos peor, o sea, más locos de lo que ya estábamos, ¿no? Él habla del cielo que enferma y la tierra que sana. Nosotros queremos pedirle a lo que está allá, en el cielo, que me dé ayuda, que me venga algo, que me venga algo. Si yo también quisiera que me venga la suerte de ganarme el loto, comprarme una casa e irme de esta casa. ¿No? Todos queremos algo. Bien. Y no funciona así. Por eso tenemos acá en la tierra, tenemos que sanar, ordenar. Sanar viene a ser ordenar nuestras relaciones, nuestras imágenes internas, ordenarlas para que podamos ver la solución. Si no, la solución está ahí, no la vemos. Bien, y así encontrar paz, ¿no? El interior. Nosotros lo metemos a Dios en todos los asuntos, por eso está que pedimos, que le pido al universo, le pido al universo, los ángeles, le pedimos a todos que, porque nosotros queremos, o si no decimos, ay, espero tener suerte, porque suerte es que me pase lo que yo quiero, ¿sí? Si no me pasa lo que yo quiero, tengo mala suerte, y así estamos todo el tiempo en esas polaridades, es una oscilación constante, ¿no? Bien, entonces ella está en contradicción porque no sabe si dejarlo, si tener hijos con él, no sabe qué tiene que hacer y encima tuvo 2 abortos recientes, uno voluntario y otro involuntario. Entonces le dice Hellinger, quiero decirte algo. Si la imagen se realizara de la manera que acabamos de ver aquí, para ti rige el siguiente principio. Para los hijos de Frank, ella, como Dagmar, como nueva pareja, no tiene ni derechos ni obligaciones. Este es el asunto de él, de Frank, y de ella, su primera mujer. Ella es solo la mujer de Frank, y nada más. Entonces puede decirle Frank a sus hijos, ¿no?
ella le dice a Frank, ¿no? Perdón, primero, yo solo soy la mujer de Frank. Todo lo demás lo arreglan él y su madre. Si eres amable con ellos, él te debe algo, porque haces algo a lo que no estás obligada. O sea, si ella se comporta de manera amable con ellos, está haciendo algo a lo que ella no está obligada, ¿no? Y Dagmar dice, yo soy amable con sus hijos. Y Hellinger dice, bueno, uno puede ser amable con otras personas, no se trata de eso. Me refiero a que hagas algo especial por ellos. Por ejemplo, cocinar para ellos. Eso merece ser valorado especialmente. Entonces Frank debe reconocer que haces algo especial, ¿no? Y entra en juego el amor hacia Frank, pero es algo especial y él debe valorarlo. Sí, dice Dagmar, yo le hice regalos, fui amable en las Navidades. Bueno, eso es mucho, dice Hellinger, porque así estás queriendo ocupar el lugar de la madre, ¿no? De los niños. Solo tienes que ser amable de una manera muy general. Y la segunda mujer, que sería ella, ¿no? Se le recomienda discreción. Frank hace lo que haya que hacer por los hijos. Tú lo apoyarás, pero manteniéndote en un segundo plano, ¿no? Ella se tiene que mantener en un segundo plano y eso es lo que hay que tener en cuenta. Claro, aquí en este mundo nosotros pedimos justicia, ¿no? Para el que fue malvado que sea castigado, es lo normal en el mundo. A mí también me sucede, no vayan a creer, si se cometió un acto malo, se pide que se condene al agresor, ¿no? Parece que es una forma de reivindicar a la víctima, sí. Bueno, lo que hace, ¿no? Es que él pone el padre, está mirando así. A ver, la T, ¿quién es? La terapeuta, vamos a imaginar que la terapeuta es una mujer. El uno, ¿quién es? La primera hija, y pone a la madre aquí y a la segunda hija, no sé si era una hija o si una hija, a la segunda hija. Pone al padre y a la madre, o sea, al padre y a la terapeuta. La primera hija que mira para aquí, después pone a la madre que está mirando como si fuera que mira así para allá, y a la segunda hija, ¿no? Hace esto, así queda configurado. El padre, la terapeuta, la primera hija, la madre y la segunda hija. Y ahora vamos a ver qué es lo que él hace. Esa es la configuración, ¿no? No se puede excluir a nadie de un sistema, excepto en caso de crímenes muy graves y el incesto solo muy raras veces se cuenta entre estos. La solución se halla en reintegrar a todos los que fueron excluidos. Eso se logra con más facilidad si el terapeuta no solo se centra en el padre, en este caso queda el padre, el abusador, ¿no? Que aparece en un primer plano, sino también en la madre, como secreta perpetradora, como eminencia gris del incesto. Cuando el terapeuta únicamente se alía con la víctima y no con el sistema en su totalidad, su modo de trabajar agrava más la situación. Esta es la consecuencia y su alcance es muy extenso, ¿no? Entonces lo que él había hecho, ¿no? Que lo voy a volver a leer acá, la terapeuta estaba acá, ¿no? Entonces lo que ella le pide, Hellinger le pide que se ponga al lado de la cliente inmediatamente. Cuando ella se puso al lado de la cliente, todos en el sistema se enfadaron con la terapeuta cuando hizo este movimiento, ¿no? Nadie confiaba en la terapeuta porque estaba defendiendo a la víctima.
Pero luego puso a la terapeuta al lado del padre y todos en el sistema se calmaron y confiaban en ella. Y la cliente, que era esta, se sentía muy aliviada. Ese fue el movimiento que hizo él, ¿no? ¿Qué pasa con los abusadores, no? Bueno, dice Hellinger, yo hablaría de los abusadores en un contexto protegido y primero les preguntaría si ellos ven un camino que ayude a la víctima a liberarse del acto incestuoso y a trocar el dolor sufrido y sus consecuencias en algo positivo. En ese momento ellos ya no necesitan defenderse y yo gano su colaboración. Un primer paso sería que sintieran lo ocurrido. Ese dolor es un proceso interior. A veces, sin embargo, también es bueno expresarlo ante el niño. Siento lo que hice contigo, ¿no? Es como si este abusador le dijera, ¿no?, al niño, siento lo que hice contigo. Estas palabras descargan a la víctima y le ayudan más que la persecución del abusador. Pero no hay que pasar desde allí. Los abusadores no deben ni explicar, ni justificar, ni paliar, ni condenar su comportamiento ante la víctima. Tampoco deben confesarle su culpa, ni tampoco pedirle perdón, o esperar o exigir cualquier otra cosa que fuera una descarga para ellos mismos. Eso sería otro abuso más, una carga adicional para el niño, que nuevamente le vincularía a ellos. Lo mismo puede decirse respecto de las madres cómplices. Aún los padres culpables siguen siendo padres, es decir, conservan una posición antepuesta y superior en relación con los hijos. Tampoco debe discutirse el asunto ni entre padres e hijos a solas, ni ante terceros, por ejemplo ante un terapeuta. Estas conversaciones humillan a los padres ante sus hijos y también humillan a los hijos, aunque aparenta que se les está haciendo justicia. Los padres humillados están perdidos para sus hijos. Cuando se llega a un proceso judicial, él lo que aconseja a los abusadores es que acepten la pena sin intentar mitigarla mediante subterfugios o peritajes. Esta es la manera más segura de recuperar su dignidad. ¿Qué pasa con el tema de la indignación, no? Todo esto que nos hace sentir indignados cuando hay una injusticia, todos nos sentimos indignados, ¿no? Y Hellinger acá lo plantea, ¿no?, de la siguiente manera. Él dice, aquellas personas que ayudan en vez de perseguir, que intentan guiar tanto a la víctima como a los perpetradores, ¿no? Vamos a ver, una persona que ayuda, ¿no?, e intenta guiar tanto a la víctima como al perpetrador en este caso. Esta es la víctima, perdón, este es el perpetrador. Y esta es la persona que ayuda, ¿no? En lugar de perseguir, ayuda. Para que encuentren maneras de llevar a un futuro positivo el dolor y la culpa, a veces se convierten en blanco de indignación, ya que los indignados se sienten al servicio de una ley imperiosa, sea la ley de Moisés, la de Cristo, la de los cielos, la ley natural, la ley de un grupo, o simplemente aquello que un ciego nos imponga. Cualquiera que sea el nombre de esa ley, les confiere a los indignados un poder sobre los perpetradores y sobre las víctimas, justificando toda injusticia que cometan con otros. No es como que lo que va a venir sobre ella, ¿no?, es una indignación. ¿Cómo permite, no, esto? ¿Cómo pueden reaccionar los terapeutas que topan con esta indignación
sin perjudicar ni a las víctimas ni a los perpetradores, ni dañarse a sí mismos o atentar contra el orden justo. Entonces, ¿qué historia cuenta acá Hellinger? ¿Cuál va a ser? La de la mujer adúltera de Jesús, ¿no? En Jerusalén bajó una vez un hombre del Monte de los Olivos, se dirigió al templo. Al entrar un grupo de eruditos justos trajeron a una mujer y rodeando a aquel hombre le pusieron delante de él diciendo: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, ¿no? Vamos a suponer que esta es la mujer que fue sorprendida en adulterio. Le dicen a esta, vamos a suponer que este es Jesús. Esta es una mujer sorprendida en adulterio y acá estarían todos los que lo acusan. Trajeron a esta mujer para que sea juzgada por él, por Jesús. ¿Qué dice? Moisés dice que hay que apedrearla a la mujer prostituta, ¿no? O adúltera. Entonces, dice, en realidad, a todos los que acusaban a esta mujer no les interesaba ni aquella mujer ni lo que había hecho. El propósito era preparar una trampa a un hombre conocido por su solicitud y su indulgencia. O sea, querían hacer la trampa a Jesús. Porque era tan clemente que esa clemencia provocaba la indignación de todos los otros, pues como éste no hacía justicia, ¿no? Bien. Ellos, sin embargo, en nombre de esa ley, se sentían autorizados a aniquilar tanto a la mujer como a este hombre, suponiendo que no compartiera con ellos su indignación, aunque éste no tuviera nada que ver con lo que hizo la mujer. Así pues nos encontramos ante dos grupos de perpetradores. Al primer grupo pertenece la mujer. Ella es una adúltera y los indignados la llaman pecadora. Al otro grupo pertenecen los indignados. Por sus intenciones eran asesinos, no obstante ellos se llamaban justos. Sobre ambos grupos pesaba la misma ley, con la única diferencia de que en un lado esta llama injusticia a los actos malos y en el otro llama a los actos aún peores justicia. Pero el hombre al que querían preparar la trampa escapó de todos ellos, de la adúltera y de todos los asesinos que lo querían, digamos, poner a cargo a él, ¿no? Poner como que decida lo que había que hacer. Entonces, ante todos ellos, ¿qué hizo? Se inclinó hasta el suelo, pero al ver que los indignados no comprendían su gesto, acechándolo y acosándolo, se incorporó y dijo: aquel de vosotros que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Se ve que estaba escribiendo en la tierra. De repente todo había cambiado, ya que el corazón sabe más que la ley. Los indignados se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. El hombre, sin embargo, respetaba su vergüenza y permanecía inclinado, escribiendo en la arena. Solo cuando todos se hubieron marchado, se incorporó de nuevo y le preguntó a la mujer: ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, señor, dijo ella. Después, como si estuviera de acuerdo con los que antes se habían mostrado indignados, le dijo a la mujer: tampoco yo te condeno. Esta es una parábola muy conocida, ¿no? Aquí termina la historia. En el texto transmitido aún se añade: no peques más. Como pudo demostrar la investigación bíblica, esta frase fue añadida, ¿no?, por alguien que no soportaba esto, dice Hellinger. Aún queda por comentar otro aspecto. La auténtica víctima es silenciada tanto por los indignados como por la historia, el marido de la mujer.
Si los indignados hubieran apedreado a la mujer, su marido se habría convertido doblemente en víctima. Así, sin embargo, al no interponerse ya entre ellos ningún indignado, ambos tienen la posibilidad de encontrar el equilibrio y la reconciliación a través del amor y empezar de nuevo. Si los indignados hubieran tenido el derecho de interponerse, no hay solución. Tanto el perpetrador como la víctima, la adúltera como el marido engañado, sufrirían más. Claro, aquí en este mundo nosotros pedimos justicia, ¿no? Para el que fue malvado que sea castigado. Es lo normal en el mundo. A mí también me sucede, no vayan a creer, si se cometió un acto malo, se pide que se condene al agresor, ¿no? Parece que es una forma de reivindicar a la víctima, sí. Bueno, lo que hace, ¿no? Es que él pone el padre, está mirando así. A ver, la T, ¿quién es? La terapeuta. Vamos a imaginar que la terapeuta es una mujer. El uno, ¿quién es? La primera hija. Y pone a la madre aquí y a la segunda hija, no sé si era una hija o si una hija, a la segunda hija. Pone al padre y a la madre, o sea, al padre y a la terapeuta. La primera hija que mira para aquí, después pone a la madre que está mirando como si fuera que mira así para allá, y a la segunda hija, ¿no? Hace esto, así queda configurado. El padre, la terapeuta, la primera hija, la madre y la segunda hija. Y ahora vamos a ver qué es lo que él hace. Esa es la configuración, ¿no? No se puede excluir a nadie de un sistema, excepto en caso de crímenes muy graves, y el incesto solo muy raras veces se cuenta entre estos. La solución se halla en reintegrar a todos los que fueron excluidos. Eso se logra con más facilidad si el terapeuta no solo se centra en el padre, en este caso que era el padre, el abusador, ¿no?, que aparece en un primer plano, sino también en la madre, como secreta perpetradora, como eminencia gris del incesto. Cuando el terapeuta únicamente se alía con la víctima y no con el sistema en su totalidad, su modo de trabajar agrava más la situación. Esta es la consecuencia y su alcance es muy extenso, ¿no? Entonces lo que él había hecho, ¿no?, que lo voy a volver a leer acá, la terapeuta estaba acá, ¿no? Entonces lo que ella le pide, Hellinger le pide que se ponga al lado de la cliente inmediatamente. Cuando se puso al lado de la cliente, todos en el sistema se enfadaron con la terapeuta cuando hizo este movimiento, ¿no? Nadie confiaba en la terapeuta porque estaba defendiendo a la víctima. Pero luego puso a la terapeuta al lado del padre y todos en el sistema se calmaron y confiaban en ella. Y la cliente, que era esta, se sentía muy aliviada. Ese fue el movimiento que hizo él, ¿no? ¿Qué pasa con los abusadores, no? Bueno, dice Hellinger, yo hablaría de los abusadores en un contexto protegido y primero les preguntaría si ellos ven un camino que ayude a la víctima a liberarse del acto incestuoso y a trocar el dolor sufrido y sus consecuencias en algo positivo. En ese momento ellos ya no necesitan defenderse y yo gano su colaboración. Un primer paso
sería que sintieran lo ocurrido. Ese dolor es un proceso interior. A veces, sin embargo, también es bueno expresarlo ante el niño. Siento lo que hice contigo, ¿no? Es como si este abusador le dijera, ¿no?, al niño, siento lo que hice contigo. Estas palabras descargan a la víctima y le ayudan más que la persecución del abusador. Pero no hay que pasar desde allí. Los abusadores no deben ni explicar, ni justificar, ni paliar, ni condenar su comportamiento ante la víctima. Tampoco deben confesarle su culpa, ni tampoco pedirle perdón, o esperar o exigir cualquier otra cosa que fuera una descarga para ellos mismos. Eso sería otro abuso más, una carga adicional para el niño, que nuevamente le vincularía a ellos. Lo mismo puede decirse respecto de las madres cómplices. Aún los padres culpables siguen siendo padres, es decir, conservan una posición antepuesta y superior en relación con los hijos. Tampoco debe discutirse el asunto ni entre padres e hijos a solas, ni ante terceros, por ejemplo ante un terapeuta. Estas conversaciones humillan a los padres ante sus hijos y también humillan a los hijos, aunque aparenta que se les está haciendo justicia. Los padres humillados están perdidos para sus hijos. Cuando se llega a un proceso judicial, él lo que aconseja a los abusadores es que acepten la pena sin intentar mitigarla mediante subterfugios o peritajes. Esta es la manera más segura de recuperar su dignidad. ¿Qué pasa con el tema de la indignación, no? Todo esto que nos hace sentir indignados cuando hay una injusticia, todos nos sentimos indignados, ¿no? Y Hellinger acá lo plantea, ¿no?, de la siguiente manera. Él dice, aquellas personas que ayudan en vez de perseguir, que intentan guiar tanto a la víctima como a los perpetradores, ¿no? Vamos a ver, una persona que ayuda, ¿no?, e intenta guiar tanto a la víctima como al perpetrador en este caso. Esta es la víctima, perdón, este es el perpetrador. Y esta es la persona que ayuda, ¿no? En lugar de perseguir, ayuda. Para que encuentren maneras de llevar a un futuro positivo el dolor y la culpa, a veces se convierten en blanco de indignación, ya que los indignados se sienten al servicio de una ley imperiosa, sea la ley de Moisés, la de Cristo, la de los cielos, la ley natural, la ley de un grupo, o simplemente aquello que un ciego nos imponga. Cualquiera que sea el nombre de esa ley, les confiere a los indignados un poder sobre los perpetradores y sobre las víctimas, justificando toda injusticia que cometan con otros. No es como que lo que va a venir sobre ella, ¿no?, es una indignación. ¿Cómo permite, no, esto? ¿Cómo pueden reaccionar los terapeutas que topan con esta indignación sin perjudicar ni a las víctimas ni a los perpetradores, ni dañarse a sí mismos o atentar contra el orden justo? Entonces, ¿qué historia cuenta acá Hellinger? ¿Cuál va a ser? La de la mujer adúltera de Jesús, ¿no? En Jerusalén bajó una vez un hombre del Monte de los Olivos, se dirigió al templo. Al entrar un grupo de eruditos justos trajeron a una mujer y rodeando a aquel hombre le pusieron delante de él diciendo: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, ¿no? Vamos a suponer que esta es la mujer que fue sorprendida en adulterio. Le dicen a esta, vamos a suponer que este es Jesús. Esta es la mujer sorprendida en adulterio y acá estarían todos los que lo acusan. Trajeron a esta mujer para que sea juzgada por él, por Jesús.
¿qué dice? Moisés dice que hay que apedrearla a la mujer prostituta, ¿no? O adúltera. Entonces, dice, en realidad, a todos los que acusaban a esta mujer no les interesaba ni aquella mujer ni lo que había hecho. El propósito era preparar una trampa a un hombre conocido por su solicitud y su indulgencia. O sea, querían hacer la trampa a Jesús. Porque era tan clemente que esa clemencia provocaba la indignación de todos los otros, pues como éste no hacía justicia, ¿no? Bien. Ellos, sin embargo, en nombre de esa ley, se sentían autorizados a aniquilar tanto a la mujer como a este hombre, suponiendo que no compartiera con ellos su indignación, aunque éste no tuviera nada que ver con lo que hizo la mujer. Así pues nos encontramos ante dos grupos de perpetradores. Al primer grupo pertenece la mujer. Ella es una adúltera y los indignados la llaman pecadora. Al otro grupo pertenecen los indignados. Por sus intenciones eran asesinos, no obstante ellos se llamaban justos. Sobre ambos grupos pesaba la misma ley, con la única diferencia de que en un lado esta llama injusticia a los actos malos y en el otro llama a los actos aún peores justicia. Pero el hombre al que querían preparar la trampa escapó de todos ellos, de la adúltera y de todos los asesinos que lo querían, digamos, poner a cargo a él, ¿no? Poner como que decida lo que había que hacer. Entonces, ante todos ellos, ¿qué hizo? Se inclinó hasta el suelo, pero al ver que los indignados no comprendían su gesto, acechándolo y acosándolo, se incorporó y dijo: aquel de vosotros que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Se ve que estaba escribiendo en la tierra. De repente todo había cambiado, ya que el corazón sabe más que la ley. Los indignados se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. El hombre, sin embargo, respetaba su vergüenza y permanecía inclinado, escribiendo en la arena. Solo cuando todos se hubieron marchado, se incorporó de nuevo y le preguntó a la mujer: ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, señor, dijo ella. Después, como si estuviera de acuerdo con los que antes se habían mostrado indignados, le dijo a la mujer: tampoco yo te condeno. Esta es una parábola muy conocida, ¿no? Aquí termina la historia. En el texto transmitido aún se añade: no peques más. Como pudo demostrar la investigación bíblica, esta frase fue añadida, ¿no?, por alguien que no soportaba esto, dice Hellinger. Aún queda por comentar otro aspecto. La auténtica víctima es silenciada tanto por los indignados como por la historia, el marido de la mujer. Si los indignados hubieran apedreado a la mujer, su marido se habría convertido doblemente en víctima. Así, sin embargo, al no interponerse ya entre ellos ningún indignado, ambos tienen la posibilidad de encontrar el equilibrio y la reconciliación a través del amor y empezar de nuevo. Si los indignados hubieran tenido el derecho de interponerse, no hay solución. Tanto el perpetrador como la víctima, la adúltera como el marido engañado, sufrirían más. Y a ver, ahora vamos a observar bien, voy a poner esta como ejemplo de la mujer, que aparece como Dios. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿No? Es el caso de Tomás. Él quiere configurar Tomás, su familia de origen,
y mirar a sus abuelos. Entonces le preguntan, ¿no? Hellinger, quiénes forman parte de su familia. Y él dice, el padre, la madre, yo como el mayor y 4 hermanas más, ¿no? Entonces vamos a usar a esta de madre, ya que la tenemos ahí, ¿no? El padre, la madre. Vamos a poner a este de Thomas, que es el mayor, y 4 hermanas. 1, 2, 3 y 4. Esa es la familia de Thomas. Padre, madre, Thomas y 4 hermanas. Ahí lo tenemos. Entonces Hellinger pregunta, ¿alguien estuvo casado o comprometido anteriormente? Y Thomas dice, sí, mi madre, antes de casarse, tuvo un amigo que ya estaba casado y con él sentía una afinidad espiritual. Pero al conocer a mi padre dijo, este hombre es para mí, y se casó con él. Cuando murió mi padre, volvió a reanudar la relación con ese hombre, ¿no? Vamos a suponer que este es el espiritual. O sea, ella, antes de casarse con él, tiene una relación espiritual con este, pero decide casarse con él. Lo deja pero se muere el padre y vuelve, ¿no?, a tener otra vez una relación con este. Bien. Hellinger pregunta, ¿tu padre tuvo algún compromiso anterior? ¿No? Ahora ya estamos hablando de qué pasó con el padre, ¿no? No lo que pasó con la madre. De la madre ya sabemos que tuvo la relación anterior con este hombre, pero del padre no se dijo. Y Thomas dice, no, porque mi padre fue un teólogo fracasado. ¿Qué quiere decir teólogo fracasado? Es que mi padre, dice, entró en una orden y quería hacerlo con un 150% de perfección, se mortificaba y era muy duro con sí mismo. Pero después tuvo una crisis nerviosa y abandonó la orden. Y Hellinger le pregunta, ¿qué fue lo que tu padre no agradeció? ¿Qué gracia no agradeció? Las crisis nerviosas, ¿no?, es lo que tendría que haber agradecido, porque esta fue una gracia. Bueno, dice Thomas, todo el camino de mi padre se caracterizaba por el fracaso. Y Hellinger dice, porque no dio las gracias por aquella gracia. Bueno, dice, vamos a configurar a tu familia. Entonces, esto yo lo puse así, ¿no? Pero ahora viene la configuración que hace Thomas. Él coloca al padre, ¿no? Al padre lo pone como por aquí. Después pone, vamos a imaginar que esta es la segunda hija, la pone acá. Después se coloca a él. Después pone a la madre. Después pone al la tercera, la otra hermana y la otra, ¿no? Porque eran 4 hermanas. Bien. Así como en un semicírculo. Pero miren, el padre lo pone por acá lejitos. ¿Sí? Todavía no está la pareja espiritual de la madre. Entonces Hellinger le pregunta a todos los representantes de la familia, les dice, ¿pero qué pasa acá? A ver, esperen a ver si puedo hacer este invento. Voy a correr el cable La ponen así para que lo puedan ver. A todo esto, ¿qué pasa que están todos enfadados con ¿no?
Cuando las constelaciones quedamos así enfrentados, o sea, todos miran a alguien, si no hay nadie a quien mirar es porque miran a un excluido, pero si están mirando a alguien, en este caso al Padre, es porque todos están enfadados con él. Todos estamos enfadados con el Padre. Ah, dice Hellinger, están enfadados con Dios. ¿Este Dios es un hombre o una mujer? Y Thomas dice, no estoy seguro, no puedo concretarlo. Siempre que aparece Dios en un sistema, en realidad es una persona del sistema. Thomas dice, entonces es un hombre. Y Hellinger dice, yo no estoy tan seguro. A ver, vamos a preguntarle al padre, ¿cómo se encuentra el padre? Ay, fatal, fatal, dice el padre. Mi mirada se dirige al vacío y no tengo nada que ver con todos estos. Claro, dice Hellinger, la gracia no sirvió de nada. Y le pregunta a la madre, ¿qué tal está la madre? Ay, yo imposible, absolutamente imposible. Y el hijo, o sea, el representante de Thomas, ¿no? No muy bien, me quiero ir de acá. La segunda hija, yo me siento sobrecargada. Me siento como si fuera una madre sola a cargo de toda la familia. Y la tercera hija, ¿no? Sería esta. Tengo la sensación de estar aquí en un rincón totalmente tranquilo. La cuarta hija, yo tampoco siento nada. Es la única razón por la que me encuentro bien. No tengo más que decir. Bueno, a ver, Thomas, contame algo más de la familia de tu padre. Mi padre es el hijo mayor. Tiene 7 hermanos. Tenía un comercio. El comercio pertenecía al padre de mi madre. Es decir, él entró en el negocio por su matrimonio. O sea, cuando él se casa con ella, entra en el negocio porque el padre de ella tenía un comercio, ¿no? Mi madre era y sigue siendo la persona central allí. Y Hellinger pregunta, ¿puedes mencionar algún otro hecho significativo, aparte del número de hermanos? Bueno, una hermana de mi padre murió de tuberculosis. Sus hermanos más jóvenes eran gemelos. Uno de ellos se cayó por unas escaleras y murió. Su padre estaba destinado a hacerse sacerdote, según la voluntad de su madre, pero el padre de su padre lo impidió. ¿El padre de su padre lo impidió? Sí, el padre de mi padre, o sea, el abuelo, vendría a ser de Tomás, ¿no? El padre de este, estaba destinado a hacerse sacerdote, igual que él y yo también. Pero el padre de su padre lo impidió. Aparentemente el deseo de que los hijos se hicieran sacerdotes se transmitía siempre por las madres, y los padres o aquel padre lo impidieron. O sea, parece que siempre era la mujer la que quería que el hijo fuera sacerdote, pero en este sistema el que impidió que se hiciera sacerdote fue el padre. Bueno, dice Hellinger. A ver, ¿y ahora qué? ¿Es Dios un hombre o una mujer? Vamos a ponerlo en la constelación. Y Tomás dice, ¿a quién? A ese Dios. ¿Y quién podrá ser? Tomás dice, ahora hubiera elegido a una mujer. Sí, elige a una mujer para Dios. No se preocupen, siempre se trata de un papel humano. Entonces, Tomás elige a una mujer para que haga de Dios, que no sería justamente, ¿no? Esta, porque ya esta está ocupando el lugar de madre, ¿no? Una mujer que hace de Dios. Vieron que todos piensan que Dios es hombre, ¿no? Bueno, fíjense que no es así. Bien, ¿qué le dice? Acuérdense que estaba el padre por allá y toda la familia lo estaba mirando, ¿no? Al padre. Pone a la mujer Dios acá. ¿Qué cambia? Vamos a ver qué dice cada uno. Bueno, Tomás dice, yo estoy un tanto aliviado.
La tercera hija, que es esta, no sé para qué está ahí y además no me mira. Hellinger dice, pero el nivel de energía subió. ¿Y el padre cómo está? Con este Dios no quiero tener nada que ver. Y Hellinger dice, sí, una vez aparece ya no quedan muchos que quieran tratar con él. El padre dice, me deprime, me pone muy nervioso, quisiera irme. La madre dice que la quiere estrangular a esta que hace de Dios. El representante de Dios, o sea esta, sabía que Thomas me elegiría a mí, porque frecuentemente mi papel es la amenaza. Y Hellinger dice, no tienes que disculparte. ¿Cómo te encuentras en ese papel de Dios? No muy bien. ¿Y hacia dónde se dirige la energía? Y Dios dice, al vacío. Hacia allá, directo. Hellinger le pregunta a Thomas, ¿de qué mujer se trata concretamente y a dónde está mirando? Thomas dice, se me ocurre alguien, la otra abuela, la que vivía con nosotros. ¿La madre de la madre? ¿Qué pasó con ella? Ella tuvo un hijo que nació muerto y después ella misma casi murió también. Y más tarde nació mi madre, ¿no? Que es esta. Vamos a poner a esa mujer, o sea, la madre de la madre, ¿no? A ver, vamos a buscar otra. Voy a agarrar esta. La madre de ella, ¿no? A ver. A esta mujer la vamos a poner al lado de la otra mujer. Dice, Dios probablemente será la madre del padre. Entonces la pone al lado, acá, al lado de la casilla de Dios. ¿Bien? A ver, voy a mirar cómo se está viendo esto, porque como yo estoy acá, ¿no? Porque quiero que se vea. A ver. Esperen, quiero buscar un ángulo donde la cámara me apunte justo ahí. Bien. Fíjense. Si miramos bien, allá, de este lado tenemos al Padre, ¿no? Tenemos a Dios y a la madre de la madre, o sea, la abuela materna de Thomas. Enfrentados a todos ellos están todos los, o sea, la madre con los hijos. Thomas, que es el mayor, y las hermanas. Si se ve bien. Entonces, él hace esta configuración y dice que cuando hace esto, cuando pone a esta mujer acá, ¿no? O sea, a la abuela de Thomas, empieza a aumentar la energía. Y Thomas dice, yo también noto un poco, pero no es lo que hace falta. Entonces Hellinger le pregunta a Thomas, ¿cómo se anula el poder de Dios? O sea, ¿cómo se anula el poder de Dios? A través de los dos maridos. Vamos a poner también a los abuelos. Ponlos simplemente al lado, a cada uno con la mujer que neutraliza. A ver, vamos a ver qué es lo que hace. Esperen que ponga la... O sea, esta es la madre de la madre, ¿no? Pone a otra que sea la madre del padre, la madre del padre, y pone al padre, esperen que voy a buscar otro, al padre del padre. Al padre, estos dos serían los padres de este. Esta es la madre de ella. Y Thomas dice, ay, me siento cada vez mejor. El padre dice, ay, es más llevadero. La segunda hija, ¿no? Que yo no me acuerdo, creo que es aquella la segunda hija,
se me perdió, pero bueno, alguna de estas, ¿no? La segunda hija. Es mucho menos peligroso. Y Hellinger dice sí, porque las peligrosas son las mujeres. Los hombres, en cambio, representan la vida y la tierra. Y la segunda hija dice, ¿la tierra? La tierra, curiosamente. Cuando un hijo o una hija está en peligro, por ejemplo, en peligro de suicidio, casi siempre están más seguros al lado del padre que con la madre. Cuando un hijo o una hija están en peligro de suicidio, están más seguros al lado del padre que con la madre. El padre dice, es un gran alivio desde que están los abuelos. Bueno, le dice Hellinger, ahora ve a buscar a tu mujer. El padre da una palmada, va hacia su mujer, la toma por la cintura, la trae a su lado. Mientras tanto, la hermana mayor se pone a la izquierda de su hermano. Estos 4 se quedan acá. Estos nada más que un poquito más como inclinaditos así. Estos 4 quedan ahí. El padre con la madre ahí. Y los hijos se ordenan. Sí, esta es la segunda hija, ¿ven? El hijo mayor primero, después la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Así es como se organizan. Y ahora, bueno, la madre del padre dice que está bien, el padre del padre bien. Bueno, todos digamos que todos estos 4 se sienten bien. La madre, que sería aquella, dice que cuando aparecieron los abuelos, el temblor de sus manos desapareció y ahora las tengo calientes. Y Hellinger cuenta, una vez configuré el sistema de una mujer cuyo padre era un pastor protestante. En las familias de los sacerdotes siempre hay que representar también a Dios. Esa mujer tenía como guión la visita de la vieja dama. Al configurar la constelación, en un lado se encontraba la mujer con las hijas y las niñeras, y en el otro el padre solo. Vamos a configurar esto que está explicando Hellinger acá con el asunto del pastor protestante. Vamos a suponer que este es el pastor. Estaba acá, mirando así para allá como el vacío. Las 2 niñeras, tienen que poner 2 mujeres. A ver, las 2 niñeras. Las 2 niñeras. Los hijos, la primera hija y la segunda hija. La primera hija y la segunda hija estaban acá. O sea, esta es la primera hija, esta es la segunda. Están así. Y después venía la madre. Miraba así la madre. Miren qué cosa esta. O sea, el padre que miraba para allá. Las 2 niñeras miraban. Las niñeras miraban así. A las hijas, ¿no? Y la madre miraba a las niñeras. No miraba a las hijas. Así es la configuración que hace él. ¿No? Qué extraño. Entonces, en esta familia, mirando esta familia, ¿Dios es un hombre o una mujer? Y ella dijo, una mujer. Entonces introdujimos a una mujer, que era la visita de la vieja dama, y la colocaron al lado del pastor. Ponen a una mujer, la visita de la vieja dama, y la ponen al lado del pastor, que sería el que representa a Dios. Bien. Siempre es terrible, dice Hellinger, cuando Dios aparece en una de las familias, de esas familias.
es enemigo de la vida y casi siempre una mujer. Cuando aparece como hombre no es enemigo de la vida. Madre del Padre. Dios, la madre del Padre. A ver, no sé a qué se refiere acá. Mientras me encontraba sola aquí, tenía la sensación de que todas las agresiones y todo lo que había en esta sala se centraban en mí. Menos mal que existen los hombres, dice Hellinger. A Thomas, ¿no? La otra constelación anterior. Creo que lo dejé suficientemente claro. Entonces él ahora vuelve a hablar sobre la constelación de Thomas, esta es la de las niñeras, ¿no? Para que él se dé cuenta, ¿no? Que realmente estaba desempeñando, ¿no? Habiendo el rol de la mujer como Dios dentro del sistema. ¿Por qué la Tierra es algo masculino? Yo siempre creí que la Tierra era lo femenino. Entonces Hellinger dice, sí, la Tierra es femenina. Pero tú dijiste que la Tierra era masculina. Bueno, explica Hellinger, la Tierra es femenina, pero el hombre a través de su trabajo hace que florezca. Las imágenes son polifacéticas, pero el hecho es que la mujer difícilmente distingue entre sí misma y su hijo. El hombre siempre distingue entre sí mismo y su hijo. O sea, la mujer es como que tiene más esta cosa de mimetizarse con los hijos, ¿no? Excepto que esté muy enfermo, ¿no? El hombre, pero el hombre puede diferenciar. Por eso los hijos, en su individualidad, están más seguros con el padre. No es nada malo, la naturaleza simplemente es así. Por eso los hombres tienen un papel determinado. Y Thomas pregunta, me pregunto qué pasa con la parte destructiva que hay en mí. ¿Qué sucede con esa inquietud destructiva que tengo, no? Tienes que pasar a la esfera de los hombres, ya te lo dije. Uno que lleva una barba como tú debe ir con los hombres, sobre todo con los padres. Salir de la esfera de las madres para pasar a la esfera de los padres. Acá tenemos a los integrantes de esta familia y coloca al padre, ¿no? Ese sería el padre aquí, a la madre de Jan aquí, a Jan, que es el segundo hijo, aquí, a la primer mujer del padre aquí, y al primer hijo, ¿no? Aquí. Ahí estamos. Esta es la configuración que hace él. Fíjense para dónde mira cada uno. Este mira para allá, este mira para acá. Estos dos miran para acá. Bien. Bueno, le pregunta al padre cómo se siente aquí. Y el padre dice que está muy triste. La primera mujer dice que está descontenta con ese lugar. Sé que tengo un hijo, pero también que no tengo ninguna relación con nadie, y eso me pone de mal humor. No estoy en contacto con nadie, quiero ir con mi hijo, ¿no? Eso es lo mínimo. Le preguntan al hijo, ¿no? El hijo dice, es tan irreal esto que quisiera filosofar. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Pone al padre del padre delante de estos. Pone al padre del padre, o sea, agrega al padre del padre. Este es el padre de Jan, este es Jan, que es el que está constelando. Este es el padre de este, o sea, el abuelo
de... Bueno, le pregunta al padre, ¿cómo te sentís ahí? Fantástico. Y la madre que es esta, ¿no? Antes de que estuviera allí el padre de mi marido, me quería dar vuelta e irme con mi hijo. Pero en el momento en que apareció su padre, él se me hizo otra vez interesante y atractivo. Y le preguntan a Yang, que es el que está constelando, ¿no? Acá. Cuando mi padre estaba solo, pensé, este debe ser un hombre interesante, me gustaría mirarlo a la cara. En cuanto a mi madre, sentí que ella es mi apoyo. Estoy contento de que esté aquí. Cuando apareció el padre de mi padre, noté que mi padre se encontraba bien y eso también me gustó. Ahora me encuentro mejor que antes. Entonces Hellinger vuelve a modificar la imagen y pone a la madre mirando hacia aquí, corre a los dos hijos aquí, ubica a los dos hijos aquí que miran así, al padre del padre lo pone detrás del padre, lo pone mirando hacia los hijos, y a la primera mujer del padre la pone aquí, mirando hacia allá, ¿no? O sea, hace esto. Lo muestro desde este ángulo para que se vea, ¿no? Fíjense que ahí están la madre que mira a los dos hijos, el padre del padre, el padre con el padre del padre detrás, la primera mujer del padre aquí, mirando hacia allá. Esos son todos los movimientos que él realiza. Me vuelvo a mostrar porque si no a veces capaz que se ven todos los muñequitos de espalda y no se llega a apreciar cómo están ubicados. Bien. El padre dice, bueno, ahora tengo una perspectiva muy amplia. Las dos mujeres irradian algo agradable. Los hijos están a la vista, todo está estable. El primer hijo dice, son como altibajos. Me gusta estar al lado de mi hermano, pero por otra parte sé que venimos de familias diferentes, claro, porque este hijo era hijo de esta mujer. Yang, que es el que está haciendo la constelación, dice que antes notaba una corriente de aire frío que pasaba por mi mano izquierda, pero eso desapareció cuando vino el abuelo, que es este. Bueno, le pide a Yang que se ponga en su lugar, ¿no? Obviamente la persona, ¿no? En el lugar del representante. Y Hellinger dice, vamos a hacer un pequeño experimento para que sepas lo que son los hombres. Entonces Hellinger lo pone de espaldas delante de su padre apoyado contra este, ¿no? O sea, lo hace venir aquí. ¿Se ve esto? Que se ubique. Ian dice, me da miedo. Date la vuelta hacia el padre, ¿no? Se da la vuelta y se abraza a su padre y empieza a llorar. Respira con la boca abierta, inspira y expira con fuerza, toma la fuerza de tu padre. Puedes abrazarlos a los dos, le dice al abuelo, ¿no? Puede abrazar a este y a este. El padre del padre abraza a ambos, no vamos a imaginar que él los abraza a ellos dos. Cuando Yang, ¿no? Se tranquiliza, le dice, bueno, vuelve a tu lugar y míralos a todos. Entonces vuelve a su lugar para mirar a todos. ¿Cómo te sientes ahora? Bien, ¿no? O sea que Yang lo que necesitaba, como su papá había muerto joven, era tomar la fuerza de los hombres. Y lo que Hellinger le demuestra en esta constelación es que a él lo que le faltaba era la fuerza de los hombres. Bien, esa es la constelación de Yang, que era el tema de que el padre había muerto joven. Ahora vamos a ver otra, ¿no? Que se llama la separación es adecuada. Cuando una separación es adecuada o cuando no, ¿no? Y es una constelación de Harmut. Harmut dice, vamos a imaginar que este es Harmut,
Me pregunto por la importancia de la familia que hice yo, la familia secundaria, porque casi todas las constelaciones que se configuraron aquí se referían a las familias de origen. Me pregunto por qué me casé con una mujer, ¿no? Se pregunta por qué se casó con una mujer que, y Hellinger lo interrumpe. ¿Qué es lo que quieres? Quisiera desprenderme de esa familia que formé y que hace 20 años se disolvió, porque hasta ahora... Bueno, vamos a configurarlo, dice Hellinger. ¿Quiénes pertenecen a tu familia? Harmut le pregunta. Bueno, mi primera mujer y yo y mis 2 hijas. Después también mi segunda mujer. Con ella no tengo hijos. ¿Por qué te divorciaste? Ella quería marcharse. Entonces, ¿qué pone? Está Harmut, ¿no? Que lo ubica acá, así. Pone a la primera mujer de Harmut, a la segunda mujer, la pone aquí, mirando así, a su primera hija, así, mirándolo a Harmut, y a la segunda hija, la segunda hija la pone aquí. Ahí. Perfecto. Entonces, este Harmut, esta es la primera mujer, la segunda mujer y las 2 hijas, que parece ser que las tuvo con la primera mujer, con la segunda mujer no tuvo hijas. Esta parece que lo mira a él, la segunda mujer, la primera mujer también lo mira a él, esta hija, que es la segunda, la mira a la madre, y esta primera hija lo mira a él, al padre. Fíjense cómo están así mirándose, ¿no? Para que se entienda bien la configuración. Bueno, empieza a preguntar, ¿cómo se encuentra Harmut? Bien, mi primer impulso fue un alto grado sexual hacia las hijas. A los demás miembros no los percibo. La primera mujer, ¿qué tal? Yo estoy furiosa, sobre todo cuando encima mi hija menor parece reírse de mí. Dice que ella siente que su hija menor se ríe de ella. No debería encontrarse ahí. La hija mayor, ¿no? Dice, mi atención se centra en mi padre. ¿Ven? Que esta lo mira al padre. Tengo un asunto que aclarar con él. Recuerden que les dije que cuando los participantes están enfrentados es porque hay algo que se tienen que decir, ¿no? Que tienen que aclarar entre ellos. Tengo la sensación de que represento a mi madre. A él se las tengo que cantar claras. La segunda hija dice que se siente desplazada. Si mi padre se acerca un centímetro más, empezaré a pegar bofetadas. No sé si estoy más furiosa, ¿con mi madre o con mi padre? ¿Qué quiere mi hermana aquí? Pensó ella, ¿no? La primera hija. La segunda mujer, que es esta, dice, estoy furiosa con él, la rabia me ahoga, siento que he sido dejada de lado, aprovechada y dejada de lado. Ah, bueno, dice Hellinger, vamos a modificar la imagen. Entonces, ¿qué hace? Lo pone a Harmut mirando para afuera, a la segunda hija la pone acá mirando a la madre, a la primera hija, bueno, la deja ahí, viene mirando al padre esta, y la segunda mujer mira a la segunda hija, medio como que mira a las 2 hijas, ¿no? A las 2 las mira. Fíjense en esto, ¿no? Bien. ¿Y ahora? Bueno, estoy mirando la catedral, dice Harmut, por la ventana. ¿Y cómo te sentís cuando miras por la ventana? Está bien, siento que podría ir hacia allá.
Ya no siento a las personas que están a mis espaldas. ¿Y la mujer, la primera mujer, cómo se siente? Para mí está bien así. Tengo la sensación de que tengo que aclarar algo con mis hijas. La primera hija dice, pues yo estaba un poco enfadada aquí. Antes aún sentía que tenía una cuenta pendiente con él, y ahora simplemente se alarga. Ahora podría estrangularlo por detrás, dice ella. Bien, vamos a modificar otra vez esta imagen. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Pone a la madre aquí, las dos hijas mirando a su madre. Él sigue mirando para afuera, Harmut, y la segunda mujer mirando acá a las dos hijas. Bueno, la madre y las hijas empiezan a reír cuando él hace esta modificación. La segunda hija dice, cuando se fue el padre todo estaba más claro, y lo estuvo aún más cuando la madre dijo que debía hablar con nosotras. La segunda hija vuelve a decir, me siento libre y quisiera marcharme. Entonces Hellinger le dice a Harmut, las separaciones corresponden. El marido, que Harmut, ¿no? Dice, siento otra sensación, algo que surgió después de la primera. Es como estar paralizado, un estar clavado en el suelo. ¿Sucedió algo especial en tu sistema de origen?, le pregunta él. En mi sistema de origen, mi madre se casó con mi padre sin amarlo, y yo estoy identificado con el tío con el que ella quería vivir. Mi primera mujer no quería casarse ni tener hijos, me costó mucho tiempo convencerla. Bueno, le dice Hellinger, por tu implicación en tu sistema de origen no tenías derecho a hacerlo. Por lo tanto, corresponde que te vayas y dejes a tu familia. Y Harmut dice, ¿y qué es lo que puedo hacer? Yo estoy configurando lo que es visible aquí. No me corresponde juzgar lo demás. ¿Quieres ponerte tú mismo en tu lugar? Le pide a Harmut que se ponga en su lugar, ¿no? En lugar del representante, ¿no? Bien. Entonces, ¿a quién agrega Hellinger? Al padre de él, ¿no? Pone un representante para el padre. Se lo pone al lado. Harmut dice, me siento libre y muy cerca de mi padre. Me he reconciliado con él. Su suerte fue también la mía. Bueno, listo, ya está, le dice Hellinger, y lo deja ahí. Claro, ustedes dirán, ¿cómo puede ser que termine así? Bueno, pero es la constelación como la hizo Hellinger, ¿no? Es como que él tenía una implicación acá en su sistema de origen, ¿no? Con el tema de su padre, que su padre se casó con una mujer que no se querían. Y bueno, él estaba representando lo mismo. Vamos a ver quiénes son los integrantes, los representantes, ¿no? Bueno, obviamente que primero está Raimundo. Raimundo se pone así, de espaldas como mirando para atrás. La primera mujer de Raimundo, que es la madre de la primera hija, se pone acá. La primera hija estaría acá. La segunda mujer de Raimundo, acá. La segunda hija de Raimundo, a ver, quiero buscar unos que no sean tan altos. La segunda hija y el tercer hijo. Bien. Estos son los que están en la constelación. Ah, no, perdón, el tercer hijo está acá, al lado del padre. Esa es la configuración que hace él, ¿no? Que si la corro la cámara un poquito para aquí, la podemos ver así, desde otro ángulo, ¿no? Donde están todos ubicados.
esta es la hija esta que él tuvo con esta mujer, que me parece que es la que se fue a Alemania, que él permitió que el marido, el hombre que está con ella ahora, adopte a esta hija. Esta es la mujer que tiene ahora, y estos son los dos hijos, el hijo y la hija del matrimonio segundo de Raimundo. Parece ser que Raimundo le cuenta a Hellinger un sueño que tuvo a la mañana, que soñó que su hijo estaba delante de la puerta. Bueno, desde luego quiere decir que tú estás delante de la puerta. Aquí lo puedes ver. ¿Cómo se encuentra la primera mujer? Esta es la primera mujer. Me duele la espalda. Tengo una sensación muy extraña aquí atrás, una especie de atracción. Al mismo tiempo no puedo moverme en esa dirección. Es muy curioso. ¿Cómo se encuentra la primera hija? Cuando me encontraba sola con mi madre me sentía bien. Ahora empiezo a notar una especie de retorcijones en el estómago. Es como un cosquilleo, desagradable pero no amenazante. Le preguntan a Raimundo, ¿qué tal el marido? Con mi familia actual me encuentro bastante bien, pero aquello de allá, con mi primera mujer y con mi hija, me es desagradable. Mis otros dos hijos protegen ese espacio. Y la segunda mujer, no muy bien. Siento que hacia mi marido la relación no es buena, es más bien como un enfrentamiento. Bueno, lo es. Sí, dice ella, y con los hijos tampoco es armónico. Tengo la sensación de que mi hija no debería estar así, de lado, detrás de mí. Me veo como que está detrás de ella, ¿no? Con mi hijo todo parece un poco mejor. Hay cierto contacto a través de la mirada, ¿no? Parece como que ella lo está mirando al hijo. Para entrar en contacto con mi hija tendría que torcerme. Entonces le habla a esta, la primera mujer, al ver que sus dolores de espalda iban empeorando. Date la vuelta para que te encuentres mejor. No puedo dejarte aquí dentro con estas reacciones. Entonces le pide que se dé la vuelta, ¿no? Y llevan a la primera mujer al lado de su hija, ¿no? Entonces quedaría así, como mirando a la hija, medio al lado, ¿no? Acá. ¿Cómo se siente la segunda hija? Pensé que la segunda hija era esta. Yo no me siento nada bien, me siento expuesta, indefensa. Claro, porque esta hija tiene los sentimientos de esta hija. Es asombroso, dice él. Ellas dos se escriben mucho. Sí, ella tiene los sentimientos de ella. ¿Y el hijo? Tengo la sensación de que debería respaldar a mi padre. Me siento utilizado. Entonces Hellinger le dice a Raimundo, estos dos están delante de la puerta, tú y tu hijo. Ahora haremos el primer cambio importante. Entonces lleva a la primera hija al lado de su padre, ¿no? La pone acá. Y la hija dice, no es agradable estar aquí, me gustaría apartarme un poco, ¿no? Entonces la hija se aparta un poco del padre, porque ella siente, dice, que la segunda mujer, o sea esta, la está mirando fijamente, entonces se aparta. Y entonces, ¿qué hace Hellinger? Cuando se aparta la hija esta, introduce al segundo marido de la primer mujer, ¿no? Coloca a este hombre, que es el que se hizo cargo, ¿no? El segundo marido de esta primer mujer, colocándolo al lado de esta, ¿no? Entonces quedaría medio así. Ellos dos y la hija que se apartó como acá, como hasta el lado de la madre, acá se vino. ¿Qué tal ahora? La primera hija dice que se siente más agradable estando al lado de su madre.
Y Hellinger pregunta, ¿qué ha cambiado para el marido? O sea, él. Para mí fue agradable que viniera mi primera hija, pero entonces me parecía que la relación con mi segunda mujer peligraba. Mi primera hija me atrae, pero no quiero dejar mi familia actual. Estoy en un tira y afloja. ¿Qué ha cambiado para la segunda hija? Yo me siento en el medio. O sea, hacia mi padre no hay nada. Sigo sin notar ningún cobijo. Preferiría girarme hacia mi hermana mayor, ¿no? No sé a dónde ir. Cuanto menos relación hay aquí, tanto más atractiva me resulta mi hermana mayor, ¿no? Que esta sería hermana mayor con respecto a esta. Esta hija se siente como su hermana mayor y aquella también se siente en medio, o sea, esta como que siente que es la hermana mayor de ella a pesar de que es la media hermana, ¿no? Y es como que se siente entre el medio de todos, esta hija. Entonces, Hellinger configura la imagen final en 2 pasos. ¿Qué es lo que hace? Pone a la segunda mujer acá, al lado del marido, a la segunda hija acá, y al primer hijo acá, al tercer hijo, pero al segundo hijo, que en realidad sería el tercero, porque si contamos que esta es primera, ¿no? Bueno, ahora cómo se encuentra la segunda mujer. Me encuentro mejor. Y la segunda hija, mejor. El tercer hijo dice que para él también está mejor. Y le dice Hellinger a Raimundo que los hijos no se fían de él, se fían más de la madre. El tercer hijo dice, cuando vino la primera hija me sentí aliviado, de repente se me quitó una presión, ahora tengo una sensación muy agradable. La primera hija dice, ahora, le dice a la primera hija, ¿no? Ahora prueba a ver hasta qué punto te atreves a acercarte a tu padre. Entonces la hija se acerca primero al padre, ¿no? Hace este movimiento, pero se vuelve a ubicar otra vez al lado de la madre. No, dice, no me atrevo a dar ni un paso. Prefiero quedarme ahí, al lado de mi madre. Me agrada ver a mis hermanos, lo divertido es que cuando mi hermana se alejó, por una parte estaba triste de que se fuera, pero por otra parte también me alegré de ver a mi hermano. Él es totalmente nuevo para mí, no me encuentro mal. Al lado de mi padre también necesito verlos a ellos dos, eso es importante para mí. Y la primera mujer, yo estoy maravillosamente. Por primera vez no veo directamente a la otra familia, antes veía mucho más a su segunda hija que a la mía, ¿no? Y el segundo marido, así está bien. Bueno, le dice a él, ¿no? Acuérdense en que Raimundo es el de la constelación, ¿no? Al autorizar la adopción de tu hija, has perdido los derechos sobre ella, y ella reacciona en consecuencia. En un segundo matrimonio nunca deben adoptarse los hijos de un primer matrimonio o de una primera relación de uno de los cónyuges. Es fatal para los hijos y destruye el orden. Yo pensaba que sería mejor para ella. Bueno, esos son razonamientos racionales. Puedes arreglarlo diciéndole que lo sientes y que ella puede fiarse de que seguirá siendo su padre pase lo que pase, que siempre podrá contar contigo y que tendrá todos los derechos al igual que tus otros 2 hijos, por ejemplo en la herencia u otros asuntos similares, ¿no? Ponte tú en tu mismo lugar, ¿no? Vieron que él hace correr al representante y que se ponga la persona, ¿no? Bueno, entonces cada uno tiene su lugar. Acércate un poco más a tu hija a ver qué tal. O sea que él lo que tiene que decirle a ella es que lo siente, ¿no? Y lo que Hellinger remarca es que, bueno, que él no tendría que haber adoptado a esta hija. La hija tiene, o sea, él perdió los derechos sobre la hija es como que se la dio a otro, ¿no?
Entonces ahora le tiene que decir que lo siente para poder distender esta relación y que se recomponga, ¿no? Pero acá esto se recompuso, por lo menos los hijos están con la madre, ¿no? Y quizás al recomponerse aquí, estos dos hijos puedan ver a su padre, ¿no? Eso es lo que propone Hellinger. Esta constelación que vamos a ver ahora se llama Te acompaño con amor. Es de Hannah. A ver, vamos a imaginar que esta es Hannah, que dice que hace 14 años dio a su hija a otros padres. Y está aquí en esta constelación porque ella tiene miedo de tener más hijos. Bien, dice Hellinger. ¿Y el padre de la hija? De esa hija, ¿no? Que dio en adopción. Bueno, siempre que sé algo de mi hija se lo cuento, él lo escucha y ya está. ¿Él estuvo de acuerdo con que ella diera en adopción a su hija en aquel entonces? Bueno, él le daba igual. Me dijo que hiciera lo que me pareciera. Ah, de acuerdo. Entonces vamos a hacer la constelación contigo, con el hombre este, que viene a ser el padre de la hija adoptiva. Ahora vamos a buscar una pequeñita. La hija adoptiva. Y los padres adoptivos. Vamos a buscar unos un poco más altos para los padres adoptivos. Estos serían los padres adoptivos de esta hija, a la que ellos dos, en realidad él estuvo de acuerdo con Hannah en que la den adopción a estos dos. ¿Sí? Siempre repasamos para recordar. Entonces, ¿tienes más hijos? No. ¿Qué edad tenías en ese momento? Bueno, en ese momento Hannah tenía 18 años cuando dio en adopción a esta hija. ¿Por qué la diste en adopción? Porque no había ninguna posibilidad para nosotras dos. No tenía apoyo. ¿Y tus padres? Mis padres me dijeron que abortara. Si no, ya no recibiría más dinero de ellos. ¿Y los padres del padre? O sea, los padres de él. Sus padres están divorciados. En el fondo estaba su madre. Ella nos apoyaba, pero nunca ofreció nada concreto. ¿Estás en contacto con tu hija? ¿Te conoce? Y ella dice, sí, ella me manda cartas, tiene fotos mías, pero de momento no me quiere ver. Tiene 14 años. ¿No te quiere ver? No. Bueno, vamos a empezar contigo. Con tu pareja, con la hija, con los padres adoptivos, como dije recién, ¿no? ¿Y cómo configura ella? Pone al padre adoptivo acá, la madre adoptiva acá, la madre adoptiva, la hija, esta, acá, fue adoptada por ellos. Ella, acá, y el padre acá. O sea que quedaría así. ¿Ven? La hija con los padres adoptivos, el padre biológico y la madre biológica, que sería Hannah, ¿no? Fíjense en qué situación está, ¿no? Ya en este libro yo veo que hay muchos casos de adopción, ¿no? Muchos casos se tratan de adopción. Hoy estamos viendo otro caso más de adopción. Bueno, a ver, resulta que ellos dos no se casaron, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero parece ser que después este hombre sí se casa. Pero resulta que no tiene hijos, este hombre. Ellos no se casaron, pero después se casa y no tiene hijos. Ella tampoco vuelve a tener hijos.
Bueno, la hija adoptiva dice que le duele la espalda. Miro hacia allá, hacia mi madre, pero no me explico quién es, ¿no? Como que la mira a la madre, pero no se explica quién es. La madre dice que se siente sola, que ve a ellos tres juntos ahí. Tengo la sensación de que ella está bien integrada con los padres adoptivos, pero siento que está sola. Me gustaría que tuviéramos más contacto. También es doloroso. Por una parte es tranquilizante saber que está segura, pero al mismo tiempo también duele, ¿no? Para el padre, ¿no? Pregunta Hellinger, ¿no? Es lo mismo, ¿cómo se siente el padre? Yo tengo poco que ver con este asunto. Esto está cerrado, es un capítulo cerrado. Pienso que mi hija está en buenas manos. Entonces Hellinger le pide a Hannah que introduzca a representantes de sus padres, ¿no? O sea que Hannah ponga a su padre y a su madre, a sus propios padres, ¿no? Entonces vamos a elegir dos personitas para que hagan de los padres de Hannah. Bien. ¿Qué cambió para ti, Hannah, ahora que están tus padres? En el fondo nada. Y para la hija adoptiva, cuando vinieron sus padres y miraron hacia aquí, me hubiera gustado atraer a mi madre hacia aquí. Siento una gran desconfianza hacia sus padres. Ahora que se apartan así, ya no es tan fuerte. ¿Qué tal para el padre de la madre? O sea, el padre de la madre. Yo siento náuseas. El lado derecho está muy caliente. Quisiera salir corriendo de acá, dice este. ¿No? El padre. Y la madre, me siento mal y vacía. Entonces Hellinger gira a la madre hacia sus padres. O sea, a ella, a Hannah, la hace que mire a sus padres. ¿Cómo te sientes así? Estrecho, pero por otra parte tampoco estoy sola. Veo a ambos. Parecen rígidos e inmóviles. No hay mucha confianza. Entonces Hellinger pone a la hija al lado de la madre, ¿no? Sería el otro movimiento que hace. A la hija adoptiva la pone al lado de la madre. Entonces le dice a la representante de Hannah que le diga: ustedes no la quisieron, ¿no? ¿Qué tal? El padre de la madre empieza a notar tristeza. Cuando ella apareció, mi posición aquí cambió. Cuando se acercó, volví a ser hombre. Y ahora, cuando se dijo eso, empecé a sentir una gran tristeza. Y para la abuela, o sea, para la madre de la madre, surgió un gran anhelo y un gran dolor. Y la hija adoptiva, me siento bastante bien así, como diciendo aquí estoy, un poco orgullosa. Bueno, díselos. Aquí estoy. Entonces ella dice, aquí estoy. Y vos, Hannah, decile a tus padres, aquí está. Es vuestra nieta. También es parte de ustedes. Bueno, la hija adoptiva dice que desapareció el orgullo, que puede sentir amor. Y Hellinger le dice a la representante de Hannah que se gire hacia ella y le diga a la hija, ¿no? Lo siento mucho, ¿no? Mírala a los ojos, le dice Hellinger, y dile, siento mucho haberte dado en adopción. Entonces, lo siento de todo corazón. Te he perdido, pero quiero decirte que soy tu madre, y ahora quiero hacer todo por ti. ¿Qué tal se siente la hija adoptiva al escuchar todo esto?
Bueno, en un principio sentí un anhelo inmenso. Quise decir mamá. Al oír aquello de perdido me asusté un poco, pero sí, también es más fuerte. Hay una cercanía y también respeto. Dile a tu madre, te respeto como madre, y tomo lo que me diste, y lo guardo con respeto. Pero ahora me voy con mis nuevos padres. ¿Qué tal al decir eso? Surge una sensación de fuerza cuando lo digo. ¿Y tú, Hannah? Siento que desaparece la tristeza. Dile a tu hija, te despido con amor para que te vayas con tus nuevos padres. Y sigo acompañándote desde lejos, con amor. Y si me necesitas, estaré. Bien, ve hacia ella. Entonces se abrazan ellas dos cariñosamente, ¿no? Y la hija adoptiva va al lado de los padres adoptivos, vuelve, ¿no? Ella se pone al lado del padre, o sea, de la pareja esta con la que tuvo la hija. ¿Qué tal ahora, la hija adoptiva? Para mí es importante saber que estará si la necesito. Y esto de aquí está en orden. La madre adoptiva, ¿cómo está? Es bonito. Y el padre adoptivo, yo también me encuentro bien. Y tú, el padre, yo me sentí amenazado por mis suegros, mis ex suegros. Creo que ellos están enfadados conmigo. Realmente no tienes nada que hacer aquí. Gírate hacia afuera, le dice. ¿No? Hace que mire para afuera. Y le dice a la hija adoptiva, despídelo de tu corazón con renuncia. La hija adoptiva dice, no me afecta. En realidad me fijé en él cuando se giró. Antes no era tan interesante. Bueno, pero primero tienes que tomarlo como padre y después renunciar a todo lo demás. Y la hija adoptiva dice sí, es lo que se está preparando ahora. Tengo la sensación de que así debe ser. ¿Para ti está bien? Y Hannah dice, mientras estaba aquí la veía estaba bien. Mi corazón estaba colmado, ¿no? Mientras su padre miraba en mi dirección, no era correcto. Ahora es más llevadero, es más acertado. Ahora daré las gracias a los padres adoptivos, ¿no? Entonces, le da las gracias a los padres adoptivos, les dice, les agradezco de todo corazón que sean mis padres. Ella le agradece a los padres adoptivos, os agradezco de todo corazón que sean mis padres, sean los padres para mi hija, ¿no? Que es la mamá de Hannah le dice, ¿no? Bien. Se podía ver dónde se encontraba la primera responsabilidad, ¿no? Con los padres de la madre. Lo importante de este trabajo es que la responsabilidad siempre llegue allí donde realmente pertenezca, que no sea transferida a los más débiles. En este caso los fuertes que hubieran podido actuar eran los abuelos, eso estaba clarísimo. Tus padres habrían podido actuar muy fácilmente si hubieran querido. No quiere decir que tú quedes totalmente disculpada, pero para la hija resulta más inteligible cuando ve el apuro en el que se encontraba la madre, ¿no? Bien. El representante del padre de Hannah dice, mis sensaciones físicas eran tan fuertes que no podía actuar. Es decir, en ningún momento estaba presente, solo cuando la madre estaba al lado de la niña percibía a mi mujer. Al padre de la niña no lo vi en absoluto, me encontraba tan cogido que no existía para mí. Y Hellinger dice, uno de los problemas en la adopción es que se tiene una visión sumamente estrecha.
únicamente se ve a la madre y a la hija. El hecho de que también hay unos abuelos, tíos, tías, a quienes habría que considerar no es tenido en cuenta. Es un punto importante para que aquellas personas que tratan y tramitan casos de adopción. Estas personas tienen presente que el niño forma parte de un gran sistema, ¿no? Y que podrían ser, o sea, mejor que en vez de darlo a otras personas desconocidas, que esta niña hubiese ido con los abuelos o con los tíos, ¿no? Alguien del sistema. Eso hubiese sido mejor para la niña, ¿no? Pero bueno, no fue el caso, fue que pasó así. Vamos a imaginar que esto, a ver, representa el cielo y esto a la tierra. Que ustedes vean alguna imagen, no me vean a mí y escuchen. Aquí en la tierra, lo que se dice del cielo describe lo que en la familia y en la red familiar, como comunidades de personas unidas por un destino, conduce a enfermedades graves o accidentes o al suicidio. Y lo que se dice de la tierra pretende describir lo que a veces logra dar otro rumbo a estas suertes, ¿no? O sea que lo que se dice del cielo tiene que ver con el destino, con los accidentes, el suicidio, todo. Lo que se dice del cielo aquí, en la tierra. Y la tierra, lo que se dice de la tierra, describe lo que podría lograrse dando otro rumbo a la situación. Enfermedades graves, accidentes, suicidios en el seno de la familia son desencadenados por procesos que se entrelazan con imágenes del cielo de sufrimiento y de expiación. Nosotros como que asociamos la muerte con el cielo, o sea, cuando me muera voy a ir al cielo porque fui bueno, no sé qué. Como que el cielo, la idea del cielo me sirve para expiar, ¿eh? Con minúscula, ¿no? También me sirve como que cuando vaya al cielo me voy a reencontrar con todos mis seres queridos. Bien, estas imágenes inducen a un pensar, desear y actuar mágicos en el que el enfermo o el moribundo cree, vamos a imaginar, que esta persona está enferma y cree que sufriendo, sufriendo y sufriendo va a redimir a otros de su sufrimiento, ¿sí? Por eso sufro acá en la tierra sufro porque después voy a alcanzar la redención en el cielo para mí y para todos los demás. Esta comunidad de personas unida por el destino, en la que obran estas ideas fatales, porque Hellinger las califica de fatales, pertenecen los hermanos, los padres y sus hermanos, o sea, los tíos, los abuelos, a veces algún bisabuelo, todos los que hicieron sitio para que uno de estos miembros de la familia viniera, ¿no? Entre los que hicieron sitio, ¿quiénes son las personas? Por ejemplo, un marido anterior o una mujer anterior, los noviazgos anteriores. También forman parte de esta categoría todos aquellos por cuya desaparición o desgracia otros pudieron acceder y tener ventaja, ¿no? Vamos a suponer que se muere uno y el otro tiene ventaja de poder ingresar al sistema. En esta comunidad que le llama Hellinger, ¿no? En la que estamos todos unidos por el destino, el hombre, la mujer, con sus hijos, vamos a imaginar los hijos, los abuelos, ¿no? Porque tenemos abuelos por parte de la madre y abuelos por parte del padre, ¿sí? Toda esta comunidad unida por el destino. Todos estamos atados, literalmente atados.
ese vínculo creado por el destino es más fuerte de los hijos hacia los padres, ¿no? Entre hermanos o sea, entre hermanos y entre marido y mujer. Ahí el vínculo es más fuerte. Asimismo, se crea un vínculo especial entre las personas que entraron en el sistema posteriormente y aquellos que le hicieron un sitio, especialmente si estos tuvieron una suerte difícil. Por ejemplo, un vínculo así puede desarrollarse entre los hijos del segundo matrimonio de un hombre y su primera mujer muerta de parto, ¿no? Vamos a suponer que este hombre tuvo anteriormente una mujer, ¿sí?, que murió de parto y tuvo una hija, ¿no? Bueno, estas dos pasan a pertenecer al sistema por la suerte difícil que tuvieron, ¿no? También hay un vínculo un poco más débil si, por ejemplo, la madre hubiese tenido un novio anterior, ¿no?, con el cual después se pelea con este novio, pero bueno, no importa, este también pertenece al sistema. Entonces, los posteriores y más débiles, debido a estos vínculos, los posteriores, que serían los hijos en este caso de este sistema, que son los más débiles, pretenden sujetar a los anteriores para que no se vayan, o, vamos a suponer el caso que ya se murieron, desean seguirles en la muerte, ¿no?, en el destino. Entonces los hijos, por ejemplo, vamos a suponer que este matrimonio tuvo esta hija que nació sana, pero este hijo nació enfermo. Entonces esta hija quiere parecerse justamente, o sea, se siente en desventaja con su hermano y quiere parecerse pensando que así el hermano sufre menos, ¿no? Los que reciben la ventaja están dispuestos a arriesgar y ofrecer tanto su salud como su inocencia, tanto su vida como su felicidad, por la salud, la inocencia, la vida y la felicidad de otros. Porque ellos creen que renunciando a ser felices, o a su ventaja, la ventaja que tuvieron, albergan la esperanza de salvarle la vida a los otros, a los anteriores. Todo esto está relacionado con esto que yo les dije al principio, esta idea de cielo. Esa es la idea de cielo. Entonces, el vínculo, o por amor, o como llama Hellinger, por amor ciego, ¿no?, nace como una necesidad imperiosa de llegar a un equilibrio entre la ventaja y las desventajas, las ventajas de uno y las desventajas de otros en el sistema, entre la inocencia y la felicidad, la culpa y la desdicha de otros, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. Esta necesidad es la que lleva a una persona a desear también la desdicha cuando otro miembro de su sistema fue desdichado. Vamos a suponer que, no sé, esta chica, como su abuela materna fue una desdichada, ella entonces quiere ser desdichada como lo fue su abuela. Esta necesidad de compensación llevan a que muchos en el sistema enfermen o se sientan culpables de su destino. Y intenta pagar la salvación de otros con la desgracia propia, la curación de otros con la propia enfermedad, la inocencia de otros con la culpa o la expiación propia y la vida de otros con la propia muerte. Dado que esta necesidad de semejanza y compensación anhela la enfermedad y la muerte, la enfermedad, dice Hellinger, que sigue al alma. Siempre la enfermedad sigue al alma. La sanación requiere la ayuda de personas que conozcan las necesidades del alma, aparte de los médicos, ¿no? Ahora bien,
El médico se puede esforzar por curar la enfermedad con un tratamiento. El psicoterapeuta, ante fuerzas con las que les parecía arrogante competir. Y quiere el terapeuta cambiar un destino fatal y entra en sintonía con esas fuerzas. O sea, se alía con el enemigo, ¿no? Comprender bien y tener bien claro, porque esto lo vamos a seguir tratando en los próximos encuentros, el cielo y la tierra. Hellinger dice, en la tierra la culpa pasa. No puedo pretender con la muerte, creyendo que me voy al cielo, salvar a los otros de mi sistema. Eso es lo que nosotros hacemos, ese movimiento se llama compensación. Creemos a nivel del alma, ¿no? Por eso la enfermedad sigue al alma, que así compensamos el desequilibrio que hay en el sistema, ¿no? Y está la famosa frase esta que dice, mejor que sea yo que tú. Este es el caso de un joven que tenía esclerosis múltiple. Dice que ella tuvo una imagen que le vino, que se veía a sí misma de niña, arrodillada delante de la cama de su madre paralítica, formulando esto, querida mamá, mejor que sea yo que tú. Claro, la hija lo dice por amor eso a la madre. Y ella así se sentía en paz, como que mejor que me pase a mí que a vos, mamita, como si le dijera, ¿no? Entonces había un participante, dice ahí, que no pudo soportar ese amor, dispuesto a tomar sobre sí enfermedades, dolores, incluso la muerte por el bien de la madre, y le dijo al terapeuta, ay, yo deseo todo corazón que puedas ayudarle. El terapeuta se quedó perplejo, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien trate el amor de la hija como si fuera algo malo? ¿Acaso no heriría el alma de la hija agravando su sufrimiento en vez de aliviarlo? ¿Acaso la hija no guardaría aún más celosamente su amor a la madre, aferrándose aún más apasionadamente a su esperanza y a su propósito surgido en aquel momento, de salvar a la madre amada a través de su propio sufrimiento? Había otra mujer también que padecía de esclerosis múltiple, configura su familia de origen, y entonces estaba la madre, a su izquierda el padre, enfrente de ellos se encontraba la paciente, como hija mayor, a su izquierda el hermano, que murió de un paro cardíaco a los 14 años, y después venía otro hermano más joven, ¿no? Vamos a hacer la configuración. O sea, estaban el padre y la madre, estaba ella, que era la que tenía la esclerosis múltiple, el segundo que era el que murió a los 14 años, y después el tercer hijo. Ella mirando, fíjense, a los padres, ¿no? La madre y el padre como que miraban al hijo muerto. Entonces, ¿qué hace el terapeuta acá? Le pide al representante del hermano muerto que salga por la puerta, ¿no? Lo cual significa morir. En el momento en que sale por la puerta, la cara de la hija, la que tenía la esclerosis múltiple, se ilumina de golpe. La madre se siente mejor. Luego envió al hermano menor y después al padre, porque notó que el padre y el hermano menor tendían a salir del sistema. Cuando salieron todos los hombres, la madre se enderezó con un gesto triunfante, y así quedó claro que ella, la que se encontraba presa de la muerte, ¿no? Se sentía aliviada
al ver que otros estaban dispuestos a tomar sobre sí la muerte en lugar de ella, ¿no? O sea, como que cada uno se hizo cargo de su muerte, de que ella estaba muerto. Los muertos están muertos y los vivos están vivos. Nadie vivo tiene que cargar con los muertos. Entonces ella sí pudo, dice que se le iluminó el rostro, ¿no? Luego de que hacen este movimiento, ¿no? Que están la madre y ella, vuelve a llamar a los muertos, ¿no? Y pone al padre, pero hay una línea acá, vamos a imaginar que esta es una línea divisoria, ¿no? Porque no. El padre, y pone a los hijos acá, ¿no? Al hermano muerto, el otro. Bien, a los muertos acá. Y ahora envía afuera a la madre. O sea, cambia la cosa. ¿Qué hace? Sacan a la madre, la envían fuera, vamos a suponer que estos dos bloquecitos son la línea, ¿no? Y pone a los hombres adentro, o los muertos, va. Los hombres estaban muertos. Cuando llama a los hombres y pone afuera a la madre, ¿no? Dice que todos se sintieron librados de la obligación de participar en el destino de la madre y se encontraban bien. El terapeuta, sin embargo, sospechaba que también la esclerosis múltiple de la hija estaría relacionada con el hecho de que la madre se sintiera obligada a morir, ¿no? La madre, como cargaba con todos los muertos, se sentía obligada a morir y se relacionaba con la esclerosis múltiple de la hija. Entonces, ¿qué hace? Pone al padre acá y a la hija acá de vuelta. Entonces, ¿qué hace? Hace entrar nuevamente a la madre y la pone al lado del padre, ¿no? Pone otra vez a la madre al lado del padre. Bien. Y a la hija la pone otra vez acá. ¿Ven? ¿Se entiende? Y le dice a la hija que mirara a la madre con amor y que le dijera: mami, yo lo hago en tu lugar. Al pronunciar estas palabras, la cliente se puso radiante y el significado y la finalidad de su enfermedad quedaron claros para todos los presentes. ¿Mm? Sacar a la luz el amor del hijo, frecuentemente todo lo que puede y debe hacer un terapeuta que conoce la envergadura de ese amor, cualquiera sea la carga que haya tomado sobre sí por ese amor, el hijo tiene la seguridad de estar siguiendo fielmente a su conciencia, ¿no? Se siente bueno. Recuerden que cuando seguimos a nuestra conciencia, que es lo que Hellinger llama la conciencia buena, lo hacemos porque nos sentimos buenos. ¿Por qué hace esto la hija? Porque ella piensa que así va a poder, ¿no? A través del sacrificio va a poder sanar a la persona amada, la va a poder proteger de la desgracia, va a poder expiar su culpa, ¿no? Llega al extremo de pensar que incluso podrá recuperarla de entre los muertos. Fíjense hasta qué grado, ¿no? Si junto con el amor infantil también se hacen patentes sus fines infantiles, el hijo, ahora adulto, se da cuenta, ¿no? De que con el amor y el sacrificio no va a poder superar la enfermedad, ni el destino, ni la muerte de otros, sino que tiene que encararlos tal como son, o sea, decir sí a todo tal como es. Nadie se tiene que sacrificar por el otro, ni pagar la culpa del otro. Son pensamientos mágicos, eso dice Hellinger. No es amor, no es amor, y eso hay que tenerlo muy en cuenta.